Les recordamos que ya hemos habilitado el examen número 1 que está abierto hasta el día 6 de julio. No se olviden de dar este examen porque es muy importante para la certificación. Así que de esta manera le damos la bienvenida a Gianfranco Espósito, que tiene a cargo. Soy un estúpido. Por favor, a las personas que están con el micrófono prendido, les pedimos que por favor tengan en cuenta que al estar en una exposición apaguen sus micrófonos para también tener respeto al ponente. Gracias. Gracias, Stephanie, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, primero, gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos en el cuarto módulo, ya última semana, nos falta solamente hoy día y el jueves, y con eso, bueno, terminamos este curso que hemos titulado justamente Emprendimiento Deportivo, ¿no? Con mucho placer saber que en estos días se han conectado hasta casi 400 personas por clase, entonces es importante seguir reforzando estos conceptos para poder justamente sentar las bases, ¿no es cierto?, de qué cosa es un emprendimiento y cómo poder potenciarlo, sobre todo muchos de ustedes que ya están en la práctica. Entonces, ya vimos en pocas palabras qué cosa es el emprendimiento deportivo. Hemos visto también o analizado dónde están las oportunidades, ¿no?, estas famosas brechas, y cómo funciona un modelo de negocio, ¿no? Esto hemos visto en los módulos 1, 2, 3, y la semana pasada, solamente a modo de contexto, hablamos sobre este modelo del lienzo de negocio, ¿no? O este famoso Business Model Canvas, ¿no? Dentro de este lienzo que presentamos, exploramos también los impulsadores de valor, ¿no? Cómo monetizar, sobre todo, un proyecto deportivo, entre varias cosas, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que toca el día de hoy es mucho más concreta, ¿no? Y es, ok, ya vimos todas estas herramientas, ahora, ¿cómo diseño lo que voy a ofrecer, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo lo protejo? Porque finalmente, la competencia, lo que vamos a querer es que tratar de evitar que esto sea copiado o sea justamente renombrado, pues, y nos hagan, justamente nos copien, nos imiten, no quiero decir nos roben, pero sí que hagan una copia fidedigna, pues, a lo que estamos prometiendo u ofreciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo diseño y cómo lo protejo? Son dos preguntas que vamos a atacar el día de hoy, viendo justamente el diseño de la oferta y los aspectos legales básicos dentro de cualquier proyecto o programa, ¿no? Este módulo va a mezclar un poco creatividad con realidad, porque finalmente de nada sirve, pues, tener una gran idea si no sabemos construirla, no sabemos cómo probarla y finalmente cómo protegerla, ¿no? Nuevamente, si por ahí se me va el audio, me avisan, ya nos ha estado pasando esto, pero igual yo estoy aquí atento a la conexión. El módulo tiene 4 secciones, aquí está el índice en pantalla. Vamos a arrancar justamente con el diseño de experiencia del usuario, que no es, ojo, diseño gráfico, sino es una etapa más estratégica del proceso, ¿no? Después vamos a entrar a todo el tema del prototipado, ¿no? Y este famoso producto mínimo viable. Eso significa PMV, producto mínimo viable, ¿no? Que finalmente ambos son herramientas que usan los gestores deportivos en realidad, ¿no? Para justamente poder probar estos productos y no gastar dinero a ciegas, ¿no? Es una primera etapa de exploración. Luego vamos a ver cómo se valida justamente y cómo se itera, ¿no? Porque finalmente lanzar un producto o empezar un proyecto no es el último paso o la etapa final. Por el contrario, ¿no? Es el principio y de ahí viene un largo camino. Y finalmente vamos a cerrar, como dije, con aspectos legales básicos, que no es más que la parte que muchas personas postergan, ¿no? Y sobre todo ignoran, pero también es igual de importante, así que ahí les voy a dar tres luces, tres cosas que no hay que dejar de perder de vista, pues, en este proceso. Así que vamos a arrancar. Y hoy vamos a ver, como dije, diseño de la oferta y aspectos legales básicos, ¿no? En el módulo 3, ese que hablaba sobre el Business Model Canvas, ¿no? Y modelos de gestión, modelos de negocio, de emprendimientos, terminamos con una pregunta abierta, ¿no? Y fue la siguiente. Fue qué activo
tenían en sus organizaciones que quizás ningún competidor podría replicar, ¿no? Y además también cerramos un poco reflexionando sobre si es que nosotros como gestores estábamos aprovechando este activo o más bien se lo estábamos cediendo a otro, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar de responder esto desde el principio, ¿no? Y un poco el activo quiero que lo vean como que son ustedes, ¿no? Son ustedes, son sus ideas, son sus diseños, son sus productos, ¿no? Y justamente lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo darle forma, ¿no? A estos productos, a estas ideas, a estos diseños, cómo probarlos en el mercado y finalmente cómo protegerlos para que no puedan ser copiados de manera muy, muy sencilla. ¿Claros hasta aquí? Entonces, empezamos con algo que puede sonar incómodo en algunos contextos, ¿no? Pero lo cierto es que hay emprendedores que finalmente construyen un producto excelente, ¿no es cierto? Nos referimos a que son técnicamente superiores versus la competencia, quizás en cuanto a precio, en cuanto a calidad, ¿no? En fin, en muchas variables, tanto cualitativas como cuantitativas, pero aún así fracasan, ¿no? La estadística habla que más del 70% de empresas nuevas quiebran al año siguiente o de productos nuevos dejan de estar en el mercado al año siguiente, ¿no? Más del 70% a nivel mundial. Entonces, la pregunta aquí es ¿por qué fracasan, no? Y yo creo que un poco confunden el producto con la experiencia, ¿no? Y claro está, son dos conceptos totalmente distintos. Producto es uno y experiencia es otro, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar con el micro, por favor? Gracias. Gracias. Como decía, ¿no? Quizás el motivo del fracaso es porque finalmente se confunden dos conceptos que no son sinónimos, ¿no? Uno es el producto y otro es la experiencia, que finalmente son cosas distintas, como dije, ¿no? Y aquí en esta frase que les pongo, Edelman y Abraham, lo dice de manera muy clara, ¿no? La ventaja competitiva depende hoy de la capacidad de diseñar la experiencia completa del cliente, no solamente de diseñar el producto, ¿no? Y esta frase ancla nos va a permitir un poco explorar este concepto, ¿no? ¿Qué significa eso en la práctica, no? Y aquí es donde la famosa experiencia del usuario o este UX, ¿no? User Experience, no empieza cuando el cliente finalmente usa lo que tú le vendiste. Ahí no empieza la experiencia, ¿no? Empieza muchísimo tiempo antes. Empieza inclusive cuando descubre el producto, ¿no? Cuando comienza a buscarlo desde redes sociales o en tiendas o en góndolas, o finalmente tiene esa necesidad de este servicio, de esta oferta que va a satisfacer justamente este deseo o oportunidad que está buscando, ¿verdad? Entonces, esto empieza mucho antes y inclusive sigue después de haber realizado la venta, de todas maneras, ¿no? Porque una vez que se realiza la venta o se consume el producto, puede ser que el usuario tenga un problema, ¿verdad? Este, entonces, repito, toda esta experiencia sucede antes y sucede justamente durante y después, ¿no? Entonces, la experiencia del usuario no va a ser medir la venta, sino va a ser medir este proceso completo de tres fases, ¿no? Y finalmente, miren esta tablita que les pongo a continuación. Esta columna de la izquierda básicamente es lo que hace la mayoría, ¿no? Mientras que la columna de la derecha es lo que finalmente hacen, digamos, los ganadores, ¿no? Los ganadores me refiero de manera figurativa como aquellos proyectos, empresas u oferta que finalmente triunfan en el mercado, ¿no? Que supera este umbral, pues, del 70% que no llega a sobrevivir más de un año, ¿no? Entonces, en términos de experiencia, por ejemplo, la mayoría diseña el producto, ¿no? Sin embargo, los mejores, ¿no? Diseñan este recorrido completo del cliente, la famosa jornada del cliente, ¿no? En inglés también se conoce como el famoso Customer Journey. Esta jornada en donde emprende, como digo, desde antes de siquiera comprar o decidir por ese producto, ¿no? Entonces, muchos diseñan el producto, lo que deberíamos hacer es diseñar justamente toda la jornada, ¿no? En esa línea, la mayoría de personas, ¿no? Lo que muchos hacen es solo medir la satisfacción final, mientras que deberíamos estar interviniendo en cada punto de contacto con el cliente, ¿no?
el contacto de búsqueda, el punto de contacto de búsqueda, cuando está buscando qué opciones satisfacen esa necesidad. El punto de contacto también cuando va a comprarlo, ¿no? Que puede ser el canal, el sitio donde consume este producto de deporte o este servicio, ¿no? Y lógicamente el contacto también postventa, ¿no? Que es una vez que ya consumió, ¿qué más podría necesitar? Y finalmente, la mayoría de personas, la mayoría de negocios que no llegan, repito, a triunfar o a mantenerse sostenible, suelen reaccionar a problemas, ¿no? Eso es algo que se ve muy seguido, mientras que estas empresas ganadoras siempre se van a anticipar justamente a estas necesidades que puedan surgir por parte de los clientes, ¿no? La idea es, al analizar toda la jornada del cliente, los múltiples puntos de contacto con él, es que vamos a buscar siempre anticiparnos a posibles falencias, ¿no? Bien sea del producto, del servicio, o inclusive mejoras, o ver qué está necesitando, qué es lo que él quiere justamente satisfacer para poder hacer o esta mejora radical o esa mejora incremental que ya hemos hablado antes, ¿no? Entonces, cuando pensemos en la experiencia del usuario, aquí me refiero, va a ser válido siempre hacernos esta pregunta, ¿no? Y es, ¿cuántos puntos de contacto tiene hoy tu emprendimiento con el cliente antes de que éste pague, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cuántos puntos después del pago, ¿no? Entonces, un poco pensemos y reflexionemos sobre esta pregunta, que finalmente vale la pena responder siempre antes de diseñar cualquier cosa, ¿no? Si el punto de contacto es solamente en la venta, es un punto transaccional, ¿no? La idea no es que sea solamente transaccional, porque finalmente no vas a saber cuándo regresa o por qué regresa o si regresa, ¿no? La idea es justamente buscar todos estos puntos de contacto donde ustedes le estén hablando de manera activa a los usuarios, a los consumidores y también a los pagadores, ¿no? Repito, antes, durante y después de haberse realizado la venta del servicio, de la oferta que ustedes tengan en mente. ¿Claros hasta aquí? Entonces, el producto, primera idea clave, el producto no es suficiente, ¿ok? Aquí estamos viendo más que nada un desarrollo de experiencia completa. Ahora, lo que muchos de ustedes se deben estar preguntando es cómo se construye lógicamente una gran experiencia, ¿verdad? Porque si finalmente estamos diciendo que el producto no lo es todo y es la experiencia, la pregunta que se cae madura es esa. Y aquí justamente en línea con Edelman y Abraham, ellos identifican 5 pilares. Acá hay 3 y en la otra lámina hay 2 más, ¿no? Y ellos dicen que justamente estos 5 pilares no son ideas abstractas, sino más bien son 5 decisiones concretas que tenemos que seguir, ¿no? La primera, por ejemplo, es conectar señales de datos, es lo que ellos nos dicen, ¿no? Es decir, tener una visión justamente 360 del cliente, ¿no? No solo es saber, por ejemplo, quién es nuestro cliente, ¿no? Sino también saber qué está a punto de hacer, poder predecir, poder anticiparnos, ¿no? Por ejemplo, aquí he utilizado muchos ejemplos de Estados Unidos, justamente como hemos estado viendo, son bastante capos y avanzados en este tema, ¿no? Pero acá hay ejemplos concretos que pueden ejemplificar estos puntos, ¿no? Y en el caso de los Orlando Magic, de la Liga Nacional de Básquet de Estados Unidos, ellos tienen una aplicación que llega a predecir qué fan, por ejemplo, está a punto de no renovar su abono de temporada, ¿no? Y antes de que ese fan justamente decida no renovar su abono de temporada anual, le llega una oferta personalizada, ¿no? ¿Qué cosa han conseguido con esto? Bueno, primero, que no se vayan los fans, ¿no es cierto? Y que sigan este camino de fidelización y sigan vinculados al aplicativo, que además tiene un costo, ¿no? Y segundo, han logrado aumentar hasta en 20% la satisfacción total este, del cliente, ¿no? Esto medido lógicamente a través de pequeñas encuestas en la misma aplicación. Y finalmente, esto no es magia, ¿no? Es justamente cómo utilizan datos, ¿no? O sea, es un dato a cómo utilizar, o es mejor dicho, es un dato o son señales que se convierten en datos para poder justamente generar estas experiencias y que funcionen, ¿no? La segunda es justamente reimaginar el flujo completo, es lo que nos sugieren, ¿no? Que no es mejorar pasos sueltos, ojo, sino es rediseñar este proceso en línea con esta visión 360
que tenemos que tener del consumidor o del usuario, ¿no? Siguiendo justo con el ejemplo de la NBA, en el 2022 lo hicieron a través de su aplicativo también, ¿no? Es decir, no actualizaron el app que tenían, sino la rehicieron desde cero, ¿no? Incluyeron justamente una sección que se llamaba Para ti, ¿no? Todo esto con motores de búsqueda y con inteligencia artificial. Lograron inclusive dar un paso más e integraron el pase de la liga al aplicativo, ¿no? El pase de la liga que te permitía descargar tus entradas, entrar a los estadios, ver los partidos en streaming, ¿no? En OTT, entre otras muchas cosas, ¿no? Ver el tema del video vertical, agregaron contenidos detrás de cámaras, que finalmente era algo que los usuarios valían, ¿no? Pesaba mucho para ellos querían ver lo que sucedía detrás de cámaras, no lo que tú veas en ESPN o en NBC o lo que tú veías en la televisión lineal de siempre, ¿no? Sino querían meterse a los lockers, querían estar justamente en los cambiadores, qué pasa en las charlas técnicas. Entonces dieron ese pasito más y pudieron integrar todo eso en un solo aplicativo, ¿no? Toda esa experiencia 360 se puede vivir en la aplicación de la NBA desde el año 2022, ¿no? Entonces, repito, no es parchar, no es mejorar lo que tienen, sino es decir, oye, a ver, para potenciar esa experiencia hay que reimaginarnos ese flujo completo, ¿no? Siempre pensando qué es lo que quiere el usuario o el consumidor final para esto, ¿no? El tercer pilar es activar justamente una experiencia multicanal, ¿no? Y aquí lo que quiere decir es que debemos integrar siempre todo lo que pasa a nivel físico con lo que pasa a nivel digital, ¿no? Contar una sola historia, pero de manera integrada. Aquella persona que obviamente va a un estadio, va a un recinto, o vive la experiencia, no puede ser distinta a aquella que está quizás en el sillón de su sala viendo el partido o siguiendo el torneo por televisión, ¿no? O por una pantalla al frente. Entonces, básicamente es activar una experiencia multicanal. La misma experiencia por múltiples canales que conversen y que hablen de lo mismo, ¿no? Y aquí aparece justamente un caso que ya conocemos, que hemos estado hablando a detalle, y es el caso de Los Ángeles Fútbol Club, de Estados Unidos de fútbol, ¿no? De fútbol soccer, ¿no? Y un poco la experiencia que ellos crearon en el estadio. No, es más, cuando ellos lanzan y crean Los Ángeles Fútbol Club, que nace en el 2014, no iba a ser hasta el 2018 que jugaban su primer partido, ¿no? Entonces, cuando ellos pensaron, imaginaron, oye, necesitamos un estadio de fútbol, por ejemplo, no lo delegaron netamente a un estudio de arquitectos, ¿verdad? Para construirlo. Más bien lo co-crearon con los fanáticos, ¿no? El club de fans, con los fanáticos, con los socios, bueno, socios no son, pero con los fanáticos que estaban vinculados, empadronados, mucho antes que el estadio se construyera, ¿no? La tribuna norte, la forma como tiene, el safe standing, que es esta zona donde finalmente es para la barra, ¿no es cierto? Donde es, a diferencia de otros sitios, es plano, no hay butacas para poder poner los instrumentos, los bombos, ¿no? Estar también a 12 pies, son cerca de 2,5 metros de la línea de fondo, tener esta vivencia cerca a la cancha. Todo eso finalmente se dio porque ellos escuchaban a la gente, escuchaban a sus consumidores, ¿no? Y finalmente eran las personas que iban a estar mucho tiempo en el recinto. Entonces, ¿qué mejor de hacer algo frío que algo, ojo, muy bueno quizás construido por los mejores arquitectos de Los Ángeles, pero inmiscuir, meter al centro de la experiencia al consumidor, la vuelve muy potente, ¿no? Entonces ahí entramos a este concepto de co-creación, ¿no? Entonces, igual, todo esto está anclado a que activemos esta experiencia multicanal, que lo digital, repito, converse siempre con lo físico, ¿no? De manera integrada, ¿ok? Veo algunas manos levantadas. ¿Son preguntas de eso que estamos hablando, de casualidad, o se han levantado las manos por otro motivo? Roberto Falla, quizás. ¿No? Ok, seguimos entonces. Eh, el cuarto pilar, recuerden que son 5, vimos 3. El cuarto pilar es este de aquí, que es finalmente responder, o mejor dicho, el cuarto pilar debe responder al contexto, ¿no? Quiere decir que eh, debemos siempre buscar adaptar la oferta al momento exacto del cliente, ¿no?
Si volvemos al ejemplo de los Orlando Magic, de la NBA de básquet, ¿no? Cuando un fan entra al estadio, por ejemplo, la aplicación le asigna en ese momento el asiento al cual él tiene que ir según la demanda en tiempo real. Tú compras tu entrada a la tribuna, pero no compras un asiento, ¿no? Esa es otra opción. Y justamente con base a qué tan rápido llegas o con base a cuántas personas compraron un ticket para ese momento, la aplicación, tú ni bien entras por radiofrecuencia, asocia que estás entrando al recinto y te asocia justamente tu sitio para sentarte. De esa manera, ¿qué pasa? Primero, minimizas estos huecos en las tribunas y vas quizás llenando pues de abajo para arriba o vas llenando zonas que son de mayor interés, ¿no? Entonces, una forma es esta, ¿no? Asignar el asiento, por ejemplo, con base a la demanda en tiempo real, ¿no? Si, por ejemplo, tu jugador favorito ya sabe, porque tú has llenado un formulario, te conoce según tus hábitos y patrones y demás, si tu jugador favorito anota, por ejemplo, no sé, en el último partido, ¿no? Y fue el mejor jugador quizás en el partido anterior, la aplicación también te manda ofertas personalizadas para que compres esa camiseta con el número de tu jugador favorito, quizás a un precio descontado, ¿no? O quizás te hace una promoción, pero te va conversando, ¿no? Entonces justamente responde al contexto en el que te encuentras. Y recuerdo también que, por ejemplo, tú sentado de tu sitio puedes pedir snacks, ¿no? Pedir alimentos, pedir algo de tomar sin tener que levantarte, ¿no? Y obviamente en un partido de fútbol quizás, bueno, pasados los 45 minutos quieres estirar las piernas, en un partido de básquet que tienes 4 cuartos, ¿no? También es más complicado, pero en fin, pensemos en todos los deportes, ¿no? ¿Qué pasaría si tú le das esa experiencia en donde a través de este aplicativo tú puedes ir ordenando y te llega en pocos minutos a tu sitio sin que tengas que levantarte? Sería un éxito, ¿verdad? Sería como estar en la televisión y básicamente pedirle, pues, a la mamá, al hermano, al primo, que te traiga, pues, algo de tomar o algo de la refrigeradora y finalmente es la comodidad máxima, ¿no? Entonces, a eso un poco nos enfrentamos siempre con el término contexto, ¿no? Saber quién eres como cliente, como usuario, saber dónde estás, ¿no? Y sobre todo, saber que acabas de vivir, ¿no? Justamente para poder adelantarnos a eso, ¿no? Saber tus gustos, tus preferencias, para poder ofrecértelo dentro del producto, ¿no? Entonces, responder al contexto es algo fundamental. Si ustedes son dueños, gestores, profesores de academias, no vean solamente el momento, por ejemplo, cuando el alumno o el chico va a la academia, es decir, la hora lectiva o las 2 horas lectivas de entrenamiento, de práctica o de recreación. Piensen justamente, ¿no? Comencemos a aplicar estos conceptos de manera holística y piensen en el 360, ¿no? Desde el carro que quizás tiene que tomarse para llegar al sitio de entrenamiento, al camerín en el donde él entra para cambiarse, ¿no es cierto? Si tenemos la suerte de tener camerín, porque muchas veces te cambias en plena cancha y así es, ¿no? Piensen también un poco en el gras. Hay muchas veces, cuántas veces yo juego fútbol en unas canchas que me aternaba con unos callos porque el topelón era más grande que el gras, ¿no? Es más, y si había gras era un lujo. Entonces, pensemos en todos estos puntos de conexión, ¿no? Puntos de dato que el cliente o tu usuario atraviesa para poder tener o llegar a esta clase que tú vas a impartir, ¿no? No solamente antes, durante también y hace el ejercicio después. Y todo eso te va a dar una amplitud para que justamente podamos ver dónde podemos corregir o mejorar esta experiencia, ¿no? Y el quinto pilar, lógicamente, va en torno a hay que probar insistentemente, ¿no? De manera incesante, o sea, sin parar. Es decir, hay que experimentar eh, con el producto como concepto cultural, digamos, ¿no? No como un evento aislado. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, la NBA también lanzó el famoso NBA ID, ¿no? La identificación de la NBA, que la lanzó simultáneamente ¿Qué con su tal, nueva tranqui? aplicación. ¿Qué tal? No te jodas. Justo, chicos, ahí cierren el micro, por favor, porque si no Pasa me cortan la no ilación. hay un huevón capata. No, Jate, ¿De qué estás chambeando? estoy en fabricación. Ah, ya. Entonces, cuando decía de probar incesantemente y de justamente experimentar el producto como concepto cultural
y no como un evento aislado. Me refería a este lanzamiento que también tuvo la NBA, que era, ellos lanzaron la aplicación y simultáneamente lanzaron la identificación de la NBA, ¿no? ¿Para qué? Básicamente para poder testear el engagement, que es el nivel de compromiso, ¿no? De conexión. Lanzaron y testearon también programas de recompensas, lanzaron y testearon contenido exclusivo, ¿no es cierto? Y esto lo hicieron a 3 mercados distintos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no esperaron tener todo perfecto, simplemente lanzaron para poder medir y poder ajustar. Y un poco eso es lo que trata lo que vamos a ver a continuación con prototipado y con producto mínimo viable, ¿no? No hay que esperar a tener todo perfecto, todo el rompecabezas armado, como dijimos. La idea es siempre probar, estar en el mercado para poder medir y ajustar sobre la marcha, ¿no? Así que un poco aquí tenemos estos 5 pilares, mejor dicho, ¿no? Que implican tomar 5 decisiones, ¿no? Conectar señales con datos, reimaginar el flujo completo, activar la experiencia a nivel multicanal, juntando lo físico con lo digital, responder al contexto, muy importante, ¿no? Y sobre todo probar incesantemente, no esperar a tener la foto completa o el producto terminado perfecto y pulcro, sino hacerlo sobre la marcha, porque muchas veces el camino que nosotros pensamos es el correcto, no lo es, ¿no? Entonces, eso nos permite justamente probar sobre la marcha para mejorar sobre la marcha y llegar a dar con esa brecha que es la que hemos identificado, ¿no? Este, y bueno, justo aquí aparece nuevamente, estoy trayendo a colación este caso que lo vimos también en parte la semana pasada, que es de la Liga de Drones, Drone Racing League, ¿no? La Liga de Drones de carrera, y en donde el fundador, justamente Nicolás Horbenseski, ¿no? Nos dijo algo que un poco resume todo esto y de mejor manera que lo que acabamos de ver, ¿no? Y él nos dice que no empezamos a hacer una liga de carreras, empezamos más bien a diseñar qué tendría que sentir un fanático para que quiera ver esta liga, ¿no? Entonces, un poco dándole la vuelta a la pregunta, no es muchas veces es qué cosas nos imaginamos nosotros como producto, ¿no? Sino más bien es darle la vuelta y es preguntarnos, es medir, es explorar qué cosa quiere el otro para poder engancharse con esto, ¿no? Entonces, a eso es lo que llamamos justamente diseño de la experiencia, ¿no? Antes de tener, antes de pensar en el producto en sí, antes de tener la liga, de tener, digamos, todos estos drones, para el caso de la liga de drones, ¿no? Ellos empezaron por el fanático, ¿no? Y justamente qué cosa querían hacer que éste viva o qué cosa él quería, él como fanático quería vivir, ¿no? Como experiencia para poder construirlo en consecuencia, ¿no? Entonces, esa es una manera de aproximar siempre el tema de la experiencia desde la posición correcta, ¿no? Aquí también hay, esto lo he titulado, ¿no? Cuando el usuario no adopta lo que es mejor, porque hay una trampa en la que a veces muchos gestores deportivos caen, ¿no? Y es creer justamente que comenzar a cuestionar, ¿no? Si el producto es bueno, ¿no? Si el usuario lo va a comprar, ¿no? Es decir, lo va a adoptar. Pero bueno, investigación académica finalmente dice otra cosa, ¿no? Aquí, Busic y Sain, que finalmente donde he extraído esta información, recuerdo que estudiaron el caso del Apple Watch, ¿no? Este reloj de Apple, este reloj inteligente, y finalmente lo que encontraron, y estoy saliendo del tema deportivo para darle contexto, lo que encontraron es que los usuarios muchas veces resistían incluso a cosas que les convenían, ¿no? No por ser los usuarios irracionales, por el contrario, sino porque había una resistencia y toda resistencia tiene una lógica propia, ¿no? Entonces, en esta tablita les quiero presentar justamente los 3 tipos de barrera que hay en la adopción de un producto o de un servicio. Recuerden, adopción nos referimos en la compra, no en la adquisición. Cuando un usuario va a comprar algo es que va a adoptarlo, ¿no? Entonces, hay barreras propias en la adopción de productos y de servicios, ¿no? La primera barrera que nos habla Busic y Sain es justamente esta, la barrera pasiva, así la llaman ellos, ¿no? Y esta ocurre antes, inclusive que el usuario evalúe el producto, ¿no? Ya está satisfecho con lo que tiene, entonces
él siente que no hay ningún dolor o problema que resolver, ¿no? Y en el caso del Apple Watch, por ejemplo, los entrevistados decían que finalmente si su reloj funcionaba bien, ¿para qué comprar otro? No, no necesitaban otros, ¿no? Es decir, no lo querían comprar no porque no les guste, no porque no sea un buen producto, sino nunca se sentaron a evaluar finalmente algo como alternativa, ¿no? Y ese es un claro ejemplo de esta resistencia pasiva. Y eso puede suceder con muchos de ustedes. Si son instructores de fitness, si son profesores de educación física y demás, hay muchas academias de fútbol, ¿verdad? Hay muchas canchas de fútbol, ¿no? A veces pensemos que siempre hay una resistencia pasiva y quizás no vienen a esta academia, no vienen a esta cancha, no porque no les guste la cancha o porque no les quede cerca o porque no vean comodidad. Por el contrario, simplemente no se están dando cuenta porque están cerrados en su paradigma, en su espectro, y finalmente hay una resistencia que finalmente tenemos que tratar de romper, ¿no? Y hay estrategias para poder romper con ellas. La segunda resistencia que nos hablan es esta resistencia, perdón, llamada funcional, ¿no? Y esta ocurre, a diferencia de la primera, después de evaluar la oferta, ¿no? Quiere decir, el usuario lo mira, lo prueba, ¿no es cierto? Y finalmente concluye que la utilidad quizás no justifica el precio o no justifica el cambio de lo que él ya tenía. Oye, sí, el Apple Watch es bonito, es funcional, me gusta la pantalla a colores y demás, pero no sé, después de haber analizado todo, no es para mí este producto, ¿no? Entonces, puedes decir, no sé, ¿para qué quiero pues recibir mensajes en la muñeca, ¿no? A mí me basta un reloj que me diga la hora, nada más. Entonces, esa es una decisión racional, por ejemplo, ¿no? Desde su perspectiva, obviamente, ¿no? Pero ese es otro tipo de barrera, ese es otro tipo de barrera que sucede. Los micros, por favor. Tú no estás jugando. Te dije que pintes lo que se parece. Catherine, porfa, ciérranos su micro. Que, Gracias. que mutee a todos. Gracias. Entonces, repito, la resistencia funcional siempre es una decisión racional, pero desde la perspectiva del usuario, ¿no? Es otro tipo de barrera que vamos a poder encontrar. No antes de que interactúe con el producto, sino después que quizás lo ha experimentado, lo ha visto y finalmente llega a la conclusión de que eso no es para él, ¿no? Y por último, tenemos la resistencia psicológica. Es una tercera tipo de barrera de adopción del producto, justamente, y quizás es la más difícil de vencer, ¿no? Porque aquí entramos en conflicto no solamente con quizás todo lo anterior, pero más bien con tradiciones, ¿no? Con identidad, inclusive con normas ya establecidas como sociedad y demás, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el cliente puede cuestionar hasta lo que significa portar un reloj, ¿no? O sea, te puede decir, oye, un reloj tiene que ser un reloj, ¿no? Nos puede decir, no sé, no es que objete el producto en sí, sino es que es una objeción cultural a la que hace, ¿no? Te dice, oye, ¿para qué necesito tantos chiches si yo tengo que ver la hora nada más? No, yo quiero algo que me dé la hora y listo. No va por un tema funcional, por si le gusta o no le gusta, es simplemente una resistencia psicológica, ¿no? Quizás va en contra de las tradiciones, en contra de las normas, ¿no? Y demás. Hay muchas personas que usan dos relojes hoy en día. A algunos les parecerá una ridiculez, a otros les gustará. Ahí podemos encontrar de todas maneras una resistencia psicológica porque va en contra de justamente de tradiciones, ¿no? De normas establecidas. ¿Cuándo se ha visto que tengas que usar dos relojes? No, no, unos dicen, no, uno tiene la zona horaria de otro país y, en fin. Entonces, esas tres tipos de barreras son importantes y la pregunta aquí que nos hacemos es, ¿por qué lo son, no? Y es básicamente uno de los cuestionamientos puede ser, oye, es importante para diseñar la oferta que vamos a lanzar al mercado, ¿no? Este, Importa lógicamente porque antes de lanzar, ¿no? Ustedes van a necesitar saber qué tipo de resistencias van a enfrentar, ¿no? Y la respuesta no siempre es la misma, ¿no? Para los tres tipos de resistencia. Pero finalmente, al menos una van a encontrarse en el camino, que puede ser antes, que puede ser cuando vean o prueben el producto, o que simplemente puede ser existencial, sí, ¿no? Y la idea es saber detectarla para poder justamente combatirla. ¿Cómo? Con comunicación, ¿no? Con esos puntos de contacto antes, durante y después del cliente, ¿no? Que hablamos en la lámina anterior, ¿no? Y acá me pueden decir, no sé, Gianfranco, ¿y qué consejo me das aquí, en este caso, ¿no? Bueno,
creo que finalmente el segmento más valioso de consumidores finalmente no es el que rechaza nuestra oferta, ¿no? Porque aquel que la rechaza ha tomado una decisión, pero sí aquel que la posterga, ¿no? Quizás aquel que dice, ya la tiene y dice, me gusta, voy a pensarlo, ¿no? O prueba la academia de fútbol y me dice, oye, sí me gustó, ¿no? Voy a evaluar a ver si regreso, voy a evaluar a ver si matriculo. Ese es el segmento de clientes más valioso, porque finalmente no ha rechazado nuestra oferta, ¿no? Más bien la ha postergado. Y quiere decir que están convencidos, pero a medias, ¿no? Y solo lo que van a necesitar en este caso va a ser un pequeño empujoncito para poder concretar y poder venderles y ellos adoptar nuestro producto, ¿no? Entonces, sí hay que, repito, tener mucho tino y mucho temple en poder identificar todos estos puntos con el consumidor, ¿no? Todos esos puntos de la experiencia para poder justamente tomar estas decisiones, ¿ok? Ahora, Claro. ya, sí, ¿alguien tiene una Una, pregunta? y una pregunta con respecto a lo anterior, profesor. ¿Podría explicar de nuevo lo que es resistencia pasiva? Ese concepto no lo entendí. Resistencia pasiva. Sí, a ver, Claro. lo que dijimos con resistencia pasiva, que es finalmente la forma, digamos, la más común, porque esta ocurre siempre antes que finalmente el cliente llegue a evaluar a profundidad el producto que tú estás ofreciendo, ¿no? Como dijimos, ya está quizás satisfecho con algo que tiene. Si él, por ejemplo, juega fulbito los martes en la cancha ¿no? de la esquina, ¿no? Va a encontrar quizás una resistencia pasiva si tú comienzas a decirle, oye, no vayas a esa cancha, ven a la mía, ¿no? O sea, él antes de poder ir a tu cancha, de probar si finalmente tu luz es mejor, si el gras es mejor, o si finalmente los equipos o los jugadores que hay en esa cancha son mejores, va a haber una resistencia pasiva antes de probar ese producto, ¿no? Porque justamente va a decir, oye, yo ya estoy cómodo con lo que tengo. ¿Por qué tendría que cambiar mi rutina? No necesito de estos cambios. Entonces ahí es donde justamente hay que darles, hay que mostrarle qué cosa ganaría haciendo este cambio, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de resistencia pasiva. Algo que él va a evaluar antes de consumir tu producto. Todavía quizás no lo ha consumido, pero ya hay cierto rechazo, ya hay una barrera para que él pueda ser o tu cliente o tu futuro cliente y demás, ¿no? Entonces la idea es saber qué cosa está generando ese rechazo para poder mitigar y poder justamente ofrecerle algo que encaje, que sobrepase sus expectativas para poder hacer ese cambio de la cancha habitual donde siempre va a la cancha nueva que tú le estás proponiendo o tu cancha, pues, ¿no? ¿Queda más claro? Sí, gracias, profesor. Listo. Eh, Producto mínimo viable, ¿no? Hasta ahorita, bueno, hemos visto que finalmente la experiencia es importante, ¿no es cierto? Y la experiencia vista como un 360, ¿no? También hemos visto, acabamos de ver que el usuario, normalmente el consumidor, va a tender siempre a resistir algo, ¿no? Entonces, una pregunta aquí válida es, ¿cómo hacemos estas pruebas? ¿No? ¿Cómo hacemos, cómo sabemos, cómo probamos si lo que nosotros tenemos en mente va a funcionar sin tener que gastar un platal, ¿no? Porque finalmente, repito, no sirve de nada armar el producto como tú lo concibes, invertir los cientos o los miles de soles necesarios para tenerlo consolidado y después salir al mercado a esperar de brazos cruzados a ver si nos compran o no nos compran, ¿no? La idea es acortar etapas, ¿no es cierto? Acortar esa brecha y poder justamente colocar en el mercado algo, primero como prueba, para saber si se va a vender o se va a consumir o no, ¿no? Entonces, la respuesta a esto es esto que se conoce como PMV, ¿no? O NPV, que es Producto Mínimo Viable. Y finalmente, Eisman lo define como justamente, ¿no? El producto mínimo viable tiene estas dos metas. La primera es aprender del problema que tú quieres resolver, ¿no? Con esta oferta que vas a traer al mercado. Y la segunda es eliminar el riesgo del modelo de negocio, ¿no? Este modelo que exploramos la sesión anterior, justamente lo que queremos es que sea sostenible en el tiempo, tanto a un nivel económico como en otros tipos de valor, ¿no es cierto? Puede ser valor social, cultural, ambiental y demás. Entonces, para buscar esta sostenibilidad en el tiempo,
justamente lo que hace un producto mínimo viable es eso. Nos dice exactamente qué problema tenemos que resolver y elimina el riesgo de modelo de negocio para hacerlo longevo y sostenible, ¿no? Entonces, por lo general, siempre hay un error y pasa por un tema conceptual, ¿no? Y es creer que este Lo quería producto meter en mínimo el viable... y sentía que me quemaba. Son esas medias como de nylon. Sí, de Luis, compresión creo que para está la vena. con... El Gracias, administrador que mutee a todos sería bueno. gracias. Que no sé si se les desconectará a ellos también, como a mí se me desconecta, no sé si se les desconectará sin querer. Pero bueno, como decíamos, por lo general, en la lógica, ¿no es cierto? Siempre van a haber errores conceptuales, ¿no? Y uno de ellos es creer que finalmente el producto mínimo viable es ese producto final que tenemos en mente, pero quitándole funciones, ¿no? O sea, no sacándolo completo al mercado, ¿no? Y ese sin duda es un tema que no podemos percibirlo de esa manera, ¿no? No lo es y nunca va a ser el producto final simplemente macheteado o mermado, ¿no? Por el contrario, un producto mínimo viable es algo que finalmente pruebe nuestra hipótesis, como hemos estado construyendo nuestra propuesta de valor y demás, nos pueda probar si el modelo, lo que tenemos en mente, va a funcionar. Y eso se prueba no sacando con todas las funcionalidades, sino sacando básicamente specs, como se conoce, ¿no? O partecitas que vamos a justamente validar toda nuestra hipótesis, ¿no? Nuevamente, un producto mínimo viable tampoco es una versión barata de lo que tenemos en mente que vamos a sacar a futuro en el mercado, ¿no? Porque finalmente, si fuera una versión barata, va a ser imposible responder justamente esta pregunta más importante del negocio sobre el modelo o sobre problemas y brechas, ¿no? Entonces, en esta tabla, nuevamente, les presento los 3 errores más comunes identificados por estos autores. Y el primer error nos dicen que siempre tendemos, ¿no es cierto?, a lanzar algo rápido. Ese es un impulso empresarial, es algo que siempre hemos tenido, finalmente sin validarlo mucho, ¿no? Entonces, para mitigar esto de tender a lanzar algo rápido, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, justamente es un NPV para poder sacarlo al mercado de manera rápida, pero para testear, para ver, para medir cómo reacciona el mercado, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta correcta no va a ser cuándo tenemos que lanzar el producto, sino la pregunta correcta para lanzar el producto final va a ser si es que estamos confirmando la hipótesis que tenemos nosotros con este lanzamiento que queremos tener, ¿no? El segundo error, o dentro de los errores más comunes, es pensar que finalmente un producto mínimo viable es un aplicativo, ¿no? Y no es, ni siquiera inclusive pasa por un tema de tecnología, ¿no? Un producto mínimo viable puede ser un video, puede ser una hoja de cálculo en Excel, puede ser muchas cosas. No quiero que se lleven la idea de que el producto mínimo viable es un aplicativo. O sea, si bien es cierto, el tema de tecnología es muy fuerte, ¿no es cierto? Y lógicamente las empresas tecnológicas suelen tener unos despegues espectaculares. No necesariamente un producto mínimo viable es un tema tecnológico, ¿no? Repito, puede ser un documento en Word, puede ser un Excel, puede ser un video, puede ser muchas cosas que finalmente nos van a permitir testear el mercado, ¿no? Inclusive una reunión. Hoy día, si fuéramos una reunión de 5 amigos, 10 amigos, podríamos hacer justamente este prototipado o este producto mínimo viable validando ciertas asunciones, ¿no? Que tenemos sobre el mercado con ellos. Entonces, hasta dentro de una conversación se podría plantear un producto mínimo viable, ¿no? Y el tercer gran error es que es pensar que si el producto fracasa, ¿no? Entonces quizás el modelo ha fracasado, ¿no? Y no necesariamente, porque finalmente el fracaso puede estar ligado completamente a lo que estábamos probando. Entonces, si probaba lo correcto, ¿no? Y falló, bueno, el modelo tiene un problema. Pero si se probaba lo incorrecto, o sea, algo que realmente no le dimos más vueltas y no funcionó por eso, al final no sabemos todavía nada sobre el modelo de negocio, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta finalmente que cuando prototipemos, salgamos con modelos, productos mínimos viables, perdón, sí tenemos que tener en claro que tenemos que aprender esas hipótesis que estamos llevando al mercado
para poder aprender si este problema que queremos resolver es el correcto. Y dos, es eliminar, como dice acá la frase, el riesgo del modelo de negocio, ¿no? Saber si va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, un poco, repito, en esta frase está la frase ancla, la cual siempre tenemos que recordar cuando hablemos de modelos, de productos mínimos viables, ¿no? Y es saber esto, ¿no? Aprender qué problema vamos a resolver en el mercado y sobre todo buscar eliminar el riesgo del modelo de negocio para que este sea sostenible y no forme parte de esta estadística mundial del 70% que quiebra pues después del primer año, ¿no? Vamos a ver algunas dudas. Bueno, veo hay preguntas. Olga, veo varios comentarios de Olga. Medio hasta arriba. Olga, ¿cómo se puede mostrar la vez fue una mejor experiencia cliente con ventas camaradas? Buenas noches. ¿Alguien sabe si el link de asistencia? Olga, me has lanzado una serie, no sé si es Olga o está con otro usuario, me ha lanzado una serie de preguntas que no sé si eso has copiado o pegado de algún lado. Si quieres puedes abrir tu micro, podemos conversar. Link de asistencia, se me va a apagar el celular. Olga sigue con todo un copy-paste. Micros, asistencia. Antiguamente, el término global lleva un curso que debe poner en varios términos, mucho. Bueno, Olga, no entiendo nada de lo que me pones, así que encantada de abrir tu micro. Luis Morales, los puntos de contacto se pueden entender como algún medio de comunicación. Esta pregunta estaba líneas arriba. Más que medios de comunicación, Luis, son puntos de contacto. Es donde tú puedes levantar información, ¿no? Porque un medio de comunicación es un canal, digamos, un medio que disemina información, ¿no? En este caso, tú no quieres solamente diseminarle, sino tú quieres abrir un canal de dos vías. Es decir, identificar estos puntos donde tú puedes levantar información, recolectar data de tu consumidor, ¿no? Como dijimos en las sesiones anteriores, sobre todo sobre los hábitos y patrones de consumo, ¿no? ¿Qué compra? ¿Cuándo lo compra? ¿Cómo lo compra? ¿Y por qué lo compra? ¿No? Si vamos al ejemplo de las academias que dijimos, puntos de contacto, sería esto, ¿no? Lo que él hace, el camino, el journey, ¿no es cierto? La jornada del consumidor, todo lo que él pasa, y si eso se lo puedes preguntar, ojo, por eso están justamente el levantamiento de información de manera cualitativa o cuantitativa, ¿no? El recorrido que hace para llegar a tu recinto deportivo, a tu cancha de entrenamiento o a tu sesión de entrenamiento, ¿no es cierto? Lo que requiere o lo que él hace antes del entrenamiento, expectativas, ¿no es cierto? Sensaciones, qué le pareció, qué no le pareció el entrenamiento y lógicamente temas después, ¿no? Y sobre todo buscar estos puntos de contacto de qué cosa esperaría, ¿no? Más allá del entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, no solamente quedarse a un nivel de actividad física, no sé, quizás quisiera recibir consejos sobre alimentación, quisiera recibir quizás descuentos de alguna tienda cercana que venda indumentaria deportiva para el día de mañana, no sé, mejorar las zapatillas, el uniforme, o sea, esos puntos de contacto, puntos de data, son los que tenemos que comenzar a interactuar con nuestros usuarios y consumidores para levantarlos, ¿no? Y eso nos va a dar una perspectiva más amplia de justamente la experiencia que él quiere vivir para que nosotros, nuestra oferta, podamos justamente moldearla a esa experiencia, ¿no? Después, quería unas consultas. Iván, tú tienes una consulta sobre producto mínimo viable, sí, la puedes hacer, la puedes escribir o la puedes hacer. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por la excelente ponencia. Quería hacer una consulta. O sea, yo tenía una idea, o sea, estoy dentro del espectro de que comete los 3 errores respecto al producto mínimo viable. Si yo tengo una idea, digamos, es más o menos innovadora respecto, o sea, a un emprendimiento deportivo. Hay un montón de academias de fútbol, de vóley, pero digamos, imaginemos que yo estoy, o sea, tengo una forma distinta de hacerlo y un plus, ¿no? Algo diferenciador.
Y el hecho que yo lo tengo en plan y se lo muestro a algunos futuros o posibles inversores, ¿podría considerar eso como un producto mínimo viable o simplemente es una parte, una fase previa? Sí, sí, sí. No, sí, Gracias. inclusive eso podría ser, gracias a ti más bien, eso podría ser un prototipado, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en las láminas que viene. Antes de un producto, yo estoy hablando del producto mínimo viable, que engloba todo, digamos, ¿no? Pero una conversación, mostrarle algo a un grupo pequeño de personas, también se conoce como prototipado, justamente, que es uno de los temas. Y esa es una fuente válida para sacar unas primeras impresiones. El tema del prototipado versus el producto mínimo viable, también lo vamos a ver acá, es que uno es mucho más micro y el otro es más macro. Micro porque el prototipado, que es un caso de lo que tú estás diciendo, te va a dar la impresión quizás no del usuario o del cliente, ¿no? Te va a dar la impresión quizás de o los inversionistas o de un grupo muy segmentado, versus el producto mínimo viable te va a dar la impresión del mercado, ¿no? Entonces, ambas son fuentes válidas, pero sí, eso que estás proponiendo sin duda forma parte de esto y sí puede llamarse un producto mínimo viable, ¿no? Excelente. Entonces, Gracias. no, a ti, si hay dudas, me las haces saber, por favor. Los dos tipos de productos mínimos viables, ¿no? Y aquí, como bien dice, el error más caro no es construir mal, sino probar lo incorrecto, ¿no? Y dentro de la teoría del producto mínimo viable siempre hay dos filosofías, ¿no? La del producto mínimo validador y la del invalidador, que es la que les pongo aquí, ¿no? Y confundir justamente estos dos términos suelen ser los errores más frecuentes, pero sobre todo los más caros, ¿no? Porque finalmente puede ser que el producto no se lance o se lance mal, ¿no? Entonces, repito, esta frase del error más caro no es construir mal, sino probar mal, es muy cierta, ¿no? Para justamente mitigar estos errores o malas construcciones, lo que se suele usar es un producto mínimo viable validador, ¿no? ¿Y a qué vamos con esto? Es que finalmente parte, digamos, de un producto deliberadamente, o sea, intencionalmente inferior a este que queremos construir, ¿no? Pero aquí la lógica igual es muy simple. Si hay demanda con algo incompleto, va a haber pues demanda con un producto más completo, ¿no? Entonces, repito, por eso que un producto mínimo no es lanzar el producto completo para probarlo, es lanzar la carnecita, la partecita más importante. Y si tenemos respuesta, si tenemos demanda con eso, significa que cuando salga completo debería también de seguir esa lógica, ¿no? Recuerden, si no, hace 2 clases hablamos de un ejemplo de Dropbox, ¿no? Esta empresa hoy en día que finalmente te permite crear y compartir carpetas de muchos megas, muchos gigas, muchos teras, dependiendo de la suscripción que tengas, ¿no es cierto? Ellos antes de lanzar, de codificar, de hacer algo, lanzaron un video una noche, ¿no? Y ese video que contaba lo que querían hacer, tuvo al final 70.000 suscripciones, ¿no? Entonces eso fue un producto mínimo viable. Es más, ese reel de pocos minutos fue justamente un producto mínimo viable porque fue un video básicamente de la demostración de cómo iba a funcionar su producto. Hasta ese punto no tenían producto, ¿no? Pero la respuesta de esas 70.000 personas, obviamente, validaron, ¿no? Entonces, el producto en ese caso no existía, pero la demanda sí. Entonces, ese es un ejemplo de un producto mínimo validador, ¿no? Te valida que realmente hay una demanda potencial para lo que tú quieres lanzar, ¿no? Y como dice acá, parte de un producto deliberadamente inferior, se asume pues que si hay demanda con algo incompleto, la va a haber con algo definitivo, y el riesgo es que si falla, no sabes si falló el modelo o el canal, ¿no? Ese es quizás tanto en los dos tipos de producto mínimo, detectar dónde vino la falla puede ser bastante complejo, ¿no? En el caso de la Liga de Drones, por ejemplo, ¿no? Hizo algo similar. Y es que si recuerdan el caso, lo que hemos conversado, cuando lanzan el simulador, que iba en paralelo completamente con el desarrollo de la liga, ellos antes de consolidar la liga en televisión, lanzaron este simulador, ¿no es cierto?, a través de streaming, como un producto independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente querían ver si los pilotos digitales lo jugaban, ¿no? Porque si había esa conexión, ese interés de pilotos digitales, entonces iba a significar pues que había una audiencia real detrás para cuando tengan el evento físico en un coliseo o un estadio y tengan la carrera realmente, ¿no? Entonces eso funciona sin duda como un PMV validador, ¿no?
Repito, el único problema, como bien dice ahí, es que si este falla, finalmente no vamos a saber de manera muy clara si es que falló el modelo, es decir, cómo lo estamos pensando, o falló el canal de prueba, ¿no? Si es que el segmento objetivo que decidimos presentarles el producto era el correcto o no. ¿Qué pasa, Iván, si tú, esta idea que tú tienes, este producto mínimo viable, se lo muestras a 5 personas que quizás eran las incorrectas, ¿no? Y te dicen, no, Iván, ese producto no sirve para nada. Quizás tú agarras y lo botas a la basura, pero claro, eso fue un PM de validador, pero claro, si realmente no vas a saber si es que el modelo estaba mal o más bien el canal de prueba era el incorrecto. Entonces, no olviden las otras herramientas, segmentación, ¿no? De afinar su mercado objetivo para poder hacer estas pruebas en el segmento de mercado que ustedes quieren atacar, no en cualquier segmento, ni juntar a 5 personas X o lanzar un video solamente en TikTok contando qué idea tienen, ¿no? Entonces, tienen que acotar, sin duda, siempre el segmento de mercado, ¿ok? ¿Qué dice acá, perdón? Bueno, no sé, me parece que a Olga la han hackeado porque... Pero bueno. A ver, ahora vamos con el otro tipo, ¿no? El otro tipo que es el invalidador, ¿no? Y este va totalmente en sentido opuesto, pues, al primero, ¿no? Aquí lo que finalmente se hace con el invalidador es, se peca en exceso, ¿no? Se ofrece siempre lo mejor posible, ¿no? Y se observa si alguien lo compra, ¿no? Por ejemplo, había un caso, dentro de esta lectura de Thomson, había un caso de una empresa de ropa que ellos querían lanzar un modelo de negocio nuevo y era alquilar ropa por internet, ¿no? Y para ello querían probar justamente si ese modelo... Opción arribita, al lado de su micrófono dice comparte. Cerramos micro, por favor. Repito, esa tienda de ropa quería probar un modelo de negocio nuevo, ¿no? Y este modelo trataba de ver si había un segmento de mercado que estaba dispuesto a alquilar ropa por internet. Ropa que tú no te puedes probar, que no ves, solamente la ves en la foto, alquilas, te llega a tu casa, ¿no? Entonces, ¿ellos qué cosa hicieron? Llevaron vestidos, llevaron ropa física a una universidad, ¿no es cierto? Y dijeron, oye, mira, si el 35% de personas, de estudiantes, alquila en persona, entonces el modelo digital va a ser viable. Porque justamente era invalidar lo opuesto, ¿no? Ofrecer algo superior, ¿no? En el caso de eso del deporte, si lo aterrizamos quizás al ejemplo que hemos estado dando de la liga de drones, ellos también hicieron un modelo, un producto mínimo viable, un MPV invalidador, ¿no? Si recuerdan, lo hemos comentado, y es que ellos tuvieron un primer evento, ellos hicieron un primer producto mínimo viable que lo llamaron el Gran Premio de la Liga de Drones, la Liga Racing de Drones, ¿no? ¿Y por qué digo que funcionó como invalidador? Porque si a los inversionistas, por ejemplo, que iban presencialmente a ese evento, no los entusiasmaba, ¿no es cierto?, con lo mejor que ellos podían tener en ese momento, significa que el modelo, pues, de transmisión en vivo a una masa muy grande no tenía futuro, ¿no? Porque finalmente, si a los inversionistas, repito, les enseñas algo superior a lo que a lo que vas a lanzarlo al mercado y no les motiva, es que posiblemente no va a haber futuro para eso, ¿no? Entonces, son dos filosofías, sin duda, ninguna es universalmente mejor que la otra, ¿no? Va a depender siempre de las preguntas que nos hagamos y que finalmente necesite responder, ¿no? Pero sí tengamos en cuenta esto, ¿no? Finalmente, podemos fallar por dos caminos, ¿no? Por construir quizás mal el modelo o por probarlo en la gente equivocada, básicamente. Ahora, ¿cómo se construye un producto mínimo viable, ¿no? Ya sabemos para qué sirven, ya sabemos que hay dos filosofías, ¿no? Y la pregunta práctica va a ser básicamente esta, ¿no? Y es que lo que nos interesa es cómo construimos uno. Y Eisenman y otros en esa línea nos proponen siempre tres pasos muy claves, ¿no? Que son tres tipos distintos de producto mínimo viable, ¿no? Son tres formas diferentes de poder ejecutar cualquiera de los dos enfoques anteriores, ¿no? Bien sea el validador o bien sea el invalidador, ¿no? Y la primera es esta, la de funcionalidad restringida. La segunda es de capacidad restringida y la tercera es la prueba de humo, que ya hemos hablado algo en la segunda sesión. Pero en cuanto a funcionalidad restringida, la lógica aquí nos dice que solamente lances tu proyecto con un highlight especial, ¿no? Con un feature, digamos.
con un beneficio tangible, claro, con la carnecita, ¿no? De lo que va a ser, digamos, tu core business, ¿no? Tu negocio central, el núcleo de tu negocio. Lanza solamente eso, ¿no? Todo lo demás, olvídate, desaparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les pongo en la gráfica un visual de una aplicación de rutinas, que en Perú hay muchísimos. Si ustedes buscan a nivel de emprendimientos, de alquiler de canchas de fútbol o alquiler de rutinas, esto se ha ido proliferando de manera exponencial, ¿no? Entonces, ojo que esto no es ninguna novedad, esto ya existe por montones, pero este podría ser un buen ejemplo de cómo lanzar un modelo, un producto mínimo viable con una funcionalidad restringida, como dice su nombre, ¿no? Por ejemplo, nada de historial, ¿no es cierto? Nada de aplicaciones de rutinas, nada de progresiones, nada de perfil de usuarios, solamente el plan del día. Si el usuario finalmente se conecta mañana o vuelve mañana para ver el plan que sigue del día, entonces el concepto funciona. Ya cuando tú le agregues el resto de chiches, por así decirlo, ¿no es cierto? Bueno, ahí va a cobrar mayor sentido, vas a poder diferenciarte de la competencia, pero lo que tú tienes que probar, por ejemplo, en un producto mínimo viable, es la actividad core de la que tú quieres vender, ¿no? En el caso de Iván, si tú quieres compartir o quieres lanzar un producto mínimo viable sobre esta academia, hazlo sobre el atributo core, ¿no es cierto? Sobre el atributo principal. Si este tiene aceptación, todo lo que tú después puedas ponerle alrededor, oferta complementaria, más amenidades y demás, va a sumarle valor, pero vas a saber a priori que finalmente la oferta puede funcionar, ¿no? Esa es una de ellas, ¿no? La segunda es la capacidad restringida, ¿no? Y esta es la que finalmente más sorprende, aunque no lo crean, a la gente cuando lo entiende por primera vez, ¿no? Con capacidad restringida hablamos de justamente de un producto que quizás parece automatizado, pero lo cierto es que en la etapa de producto mínimo viable o de prototipado hay muchos humanos o mucha interacción humana detrás de todo. Y bueno, acá lo complemento con justamente en una aplicación que, por ejemplo, te busca canchas de fútbol, no solamente canchas, tú puedes ser una persona natural, estás solo, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes un grupo de amigos con el cual siempre sales a jugar o a hacer deporte o a jugar fulbito o lo que necesites? Esta aplicación, por ejemplo, repito, de estas en Lima hay, olvídense, a toneladas. Más bien en provincias no hay mucho y podría ser algo que también les abra los ojos, ¿no? Pero en Lima, ¿qué pasa si no tienes ese grupo de amigos que para siempre, ¿no? Que juega siempre, que interactúa siempre, y eres una persona que simplemente hoy quieres conseguir ahorita a las 8:30 de la noche un partido de fútbol? Bueno, entras a esta aplicación y te dice en un radio de, no sé, tantos kilómetros de tu casa, cuántos partidos se van a disputar en las próximas 30 minutos, 60 minutos, ¿no? Y tú por esa aplicación puedes inscribirte y completas el equipo, ¿no? Vas a jugar con gente que no conoces, vas a jugar con dos equipos que quizás nunca te has visto, ¿no? Pero finalmente está cubriendo la necesidad de darte horas de fútbol, horas de juego, sin tener que coordinar pues dos equipos, ¿no? O 14 personas, o que todos los amigos puedan, no. Hoy día te provocó a las 9 de la noche jugar una pichanguita, entras a la aplicación, ¡pum! Te busca la cancha más cercana, te anotas, haces el pago por ahí y ya está. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de un producto, lógicamente, ¿no? En la etapa de producto mínimo viable, ¿no? En la etapa o el tipo de capacidad restringida, vamos a lanzar, lógicamente, esta aplicación, que es básicamente la de encontrar la cancha, muy limitada, pero aquí el usuario va a entrar, ¿no es cierto? Va a buscar los partidos, va a encontrar el equipo quizás, ¿no? Va a encontrar el día o la hora en la que quiere jugar, pero finalmente lo que no sabe es que del otro lado, en esta etapa de producto mínimo viable, quizás hay alguien coordinando por WhatsApp, un humano, coordinando manualmente todo esto, ¿no? Y eso es válido hacerlo en este estadio de producto mínimo viable, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Justamente para que el usuario viva la experiencia que estamos prometiendo, pero por otro lado, para que el emprendedor, ustedes, los gestores deportivos, aprendan exactamente qué necesitan construir de verdad, ¿no? Porque puede sonar que la automatización es muy fácil y que todo se va a dar, pero si tú no vives esas necesidades, ¿no es cierto? Y esta experiencia de manera 360, quizás no vas a poder
entregar lo que estás prometiendo, ¿no? Entonces, capacidad restringida se refiere a eso, ¿no? Un producto que quizás parece automatizado, pero hay un humano detrás. El ejemplo que les pongo es la plataforma de búsqueda de fútbol, en donde el usuario vive la experiencia, pero el emprendedor aprende todo lo que necesita construir. ¿Por qué nos sirve esto? Repito, es el mismo concepto de producto mínimo viable. No se trata de invertir cientos y miles de soles en una idea que no sabemos si va a funcionar. De esta manera, podemos invertir pocos recursos, inclusive nuestro tiempo, para saber si la idea funciona, mientras que además vamos levantando muchos puntos de data, muchas partes del proceso, que el día de mañana, cuando lo implementemos, vamos a saber qué cosa tenemos que resolver, ¿no? Ese es otro segundo tipo, ¿no es cierto?, de construcción, de forma de construcción de un producto mínimo viable. Sin duda, es el método, digamos, más honesto, ¿no?, para justamente poder validar algo antes de automatizarlo, porque es la única manera que ustedes van a poder conocer el flujo real. De lo contrario, van a estar perdidos o van a tener que depender, como dijimos en el módulo anterior, cederle justamente un activo importante de su idea, de su negocio, a un tercero, y van a perder, pues, digamos, la ventaja competitiva de todo esto, ¿no? Así que nada, la humanización detrás en un producto mínimo viable es parte del proceso y es una lección muy, muy enriquecedora, ¿no? La tercera, a ver, ya la hemos escuchado, ¿verdad? En el módulo 2, ya hemos hablado de ella, pero bueno, también se repite aquí en los productos mínimos viables, ¿no? Y es la famosa prueba de humo. Recuerden que lo hemos visto aplicada a las herramientas que debíamos de conocer para identificar estas brechas en el mercado, ¿no? Pero la lógica es la misma en esta etapa, ¿no? Aquí lo que se busca con la prueba de humo es esto, es probar si la demanda de un producto que no existe, ¿no? Mejor dicho, es probar si la demanda de un producto existe antes que este funcione o aparezca en el mercado, ¿no? Un landing page, como dijimos, un evento deportivo, puede ser un producto mínimo viable, un formulario de inscripción, ¿no? Sin fecha confirmada, sin producción iniciada, más allá de una simple promesa bien contada, puede ser parte de un producto mínimo viable, ¿no? Y de la misma manera que Dropbox, ¿no? Dijimos que Dropbox lanzó este video y tuvo los 70.000 usuarios y eso conllevó a que desarrollen. También podríamos poner un hito, un KPI y decir, no, oye, si el 30% de visitantes a mi landing completa el registro de, oye, estoy interesado en esto, entonces puede ser una señal de hay necesidad de lanzar este producto porque va a tener aceptación, ¿no? Entonces, esa es otra manera también de poder alocar pocos recursos o gastar muy poco para descubrir si habrá o no habrá mercado, ¿no? Y aquí les pongo la lámina de Lima porque, no sé, se me ocurre, ¿no?, que el comité organizador, por ejemplo, de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 27, que estamos a menos de un año, va a haber la necesidad de llenar recintos, ¿verdad? Va a haber la necesidad de completar sedes, de llenar asientos, ¿no? Y aquí lo que se busca es justamente esto. ¿Por qué no hacer quizás un producto mínimo viable, una prueba de humo en ese sentido, ¿no? Pensando en cómo llenar las tribunas, pues, de los recintos deportivos, ¿no? De todas las sedes, del clúster de sedes panamericanas, ¿no? Obviamente antes de ponerle un sol en acondicionar las butacas, el recinto y todo lo demás, podrían inclusive, ¿no?, saber si va a haber interés de comprar o no y a qué precio o qué precio no están dispuestos de pagar, ¿no? Entonces, como digo, una prueba de humo, al igual que en las herramientas de engagement y que vimos en el módulo 2, es quizás el experimento más barato, como dije, ¿no es cierto? Y por lo general suele ser muy revelador, sobre todo comparándolo con los tres, ¿no? Versus la funcionalidad restringida o la capacidad restringida, la prueba de humo sigue siendo, pues, el rey, porque primero que es una herramienta que ya la conocen, pero dos, nos puede dar información valiosa, ¿no?, sobre esta predisposición del consumidor a pagar o no pagar, o predisposición del consumidor a conectar con lo que estamos ofreciendo, ¿no? Porque finalmente, al igual que en la etapa inicial, en el módulo 2, que vimos que la prueba de humo nos ayuda a detectar las brechas, es decir, las oportunidades que hay en el mercado, aquí también nos está
ayudando a detectar esta oportunidad y a viabilizarla, ¿no? Entonces, la prueba de humo, repito, sigue siendo pues un tipo muy válido y recomendado para probar cosas, ¿no? Tienen una idea de negocios, una cancha, es más, ustedes viven en un distrito, no sé, posiblemente de 400.000 personas, y a ver, una de las cosas que ha pasado antes es, oye, aquí no hay muchas áreas verdes, ¿no? Y la pregunta de cajón es, ¿y hay, no sé, canchitas de gras sintético, ¿no? Donde hacer actividad física, recreación y demás? Y la respuesta puede ser sí o no. Si la respuesta es sí, ok, ¿no? Hagamos una prueba de humo, ¿no es cierto? Puede ser un reel. Recuerden que finalmente el producto mínimo viable puede ser muchas cosas. No tiene que ir vinculado a tecnología. Puede ser un reel, puede ser un video, puede ser un formulario, puede ser lo que ustedes quieran para captar esta información, ¿no? Imaginar, tratar de vender una idea, no una parte de la idea, sino la carnecita de su idea y saber si finalmente va a haber aceptación o no, ¿no? Entonces, repito, eso es algo que, por ejemplo, Lima 27, que ya está en el proceso de contratar a personal, viene contratando directores, gerentes y demás, es algo que tendría que comenzar a testear, ¿no? Para ver justamente si va a salir a vender entradas o no va a vender entradas. Y si las vende, a qué precio estaría dispuesto o no a pagar el consumidor, ¿no? Ver si tiene que paquetear, ¿no? Va a tener que detectar eventos más masivos con menos masivos, eventos más interesantes con menos interesantes, eventos quizás de un fin de semana con un día de semana. Entonces, repito, la prueba de humo, un producto mínimo viable, Lima ya lanzó una página web, podría comenzar a generar productos mínimos viables de muchos temas, ¿no? Tema de patrocinio, tema de ticketing, ¿no? Es más, inclusive comenzar a captar información de proveedores, ¿no? Que están dispuestos a, no sé, hay tantos proveedores, yo sé que muchos están mapeados, pero igual, el producto mínimo viable aplica para todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye? Esas son tres maneras, finalmente, de construir un producto mínimo viable. Vamos al caso de la Liga de Drones, que lo estoy usando de manera transversal, porque es un caso mundial, global, que, repito, cuando el fundador, Nicolás Kovacevic, ¿no es cierto?, funda la Liga de Drones, y eso fue por el año 2015, hace casi una década, ¿no? Recuerden que antes de lanzar la Liga, en el ejemplo que justo comentamos hace un rato, ¿no? Él invita a su grupo de inversionistas, ¿no? A este primer evento, este evento de exhibición, el cual llamó Gran Premio de la Liga de Drones. Nadie más está invitado, eran los que le iban a poner la plata, ¿no es cierto? Entonces, en fin, sonaba grande, sonaba profesional. Y la verdad es que si ustedes leen el caso, todo salió mal. Su producto mínimo viable fue un fracaso. Los drones comerciales que ellos habían puesto para esa primera carrera no aguantaban el ritmo comercial, el ritmo, perdón, el ritmo de velocidad y de duración que iba a demandar una carrera profesional. Se sobrecalentaban, se caían, se acababa la batería, ¿no? La tecnología de la transmisión, las cámaras que ponían para poder proyectar en pantalla, porque recuerden que los drones se van por todo un estadio y no solamente vas a seguirlos con binoculares, ¿no? Vas a verlos en una pantalla, sobre todo pensando que esto después iba a decantar en televisión, en llegar a más de 70 países, ¿no? La tecnología de transmisión no funcionó dentro del recinto. ¿Por qué? Porque tenían paredes de hormigón muy grandes, perdían latencia, perdían intensidad y finalmente, repito, todo salió mal, fue un desastre, ¿no? Inclusive los mismos pilotos no podían filmar desde el dron porque finalmente no había la capacidad necesaria para poder producir el streaming, ¿no? Había latencia, como dije, había intermitencia, menos eso, poder llevarlo a un nivel de televisión donde ahí sí te pasa factura, ¿no es cierto? Imagínense que llevas a un evento a la televisión y se comienza a pixelear. Claro, nos ha pasado quizás viendo el Mundial que se pixelea por muy pocos segundos cuando estamos viéndolo en un dispositivo móvil y se conecta a Internet. Pero se imaginan ver un partido de fútbol que se para pixeleando cada 30 segundos o 20 segundos, la gente no te va a ver. Es más, te va a chotear cuando tú le vuelvas a preguntar o proponer algo similar a eso, ¿no? Entonces, a nivel técnico, su producto mínimo viable fue un fracaso total. Eso está documentado, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, oye, ¿qué hicieron? ¿No es cierto? Kovacevic no cerró la empresa, sin duda, ¿no? Es más, ni siquiera pidió disculpas. Dijo algo, y ese algo es esta frase que les pongo aquí, que finalmente engloba perfectamente esta mentalidad de emprendedor, ¿no? Que él tenía y que tiene, lógicamente, ¿no? Y dice, todo salió mal y fue lo mejor que nos pudo pasar.
porque para eso sirve un producto mínimo viable, para abrirte los ojos y probar si esa oportunidad es real o qué necesitas para poder hacerla y sacarla al mercado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa aprendieron ellos básicamente en una noche? ¿No es cierto? Y es que la brecha entre el dron amateur, lo que existía comercialmente, ¿no es cierto? Y lo que ellos querían ver en pantalla, no existía, ¿no? Y si más bien ellos querían cerrar esa brecha, bueno, lo que existía no les servía, entonces tenían que construir todo de cero, ¿no? ¿Y para qué les sirvió ese producto mínimo viable? Justamente para cambiar el chip, para validar su modelo y decir, oye, nosotros no somos una empresa que organice eventos, nosotros tenemos que ser una empresa que crea tecnología para poder hacer este evento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Entonces, eso es un poco lo que les estoy mostrando aquí en las fotos, ¿no? Ese fracaso, ese producto mínimo viable, que todo salió mal, no es un fracaso, ¿no? Por el contrario, ¿no? Es lo que vino después del fracaso y lo que hoy conocemos como la Liga Mundial de Drones, que finalmente es una empresa de tecnología y que finalmente hace un año se ha vendido en más de 250 millones de dólares, ¿no? Tanto así que tienen al ejército de los Estados Unidos interesado, a la Marina y a una serie de organismos nacionales de Estados Unidos por la tecnología que pudieron crear, ¿no? Entonces, eso es algo bastante, bastante clave para eso. Entonces, antes de seguir con el tema de validación, un poco con esta lámina lo que quiero hacer es ordenar las ideas, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Y aquí va también a lo que consultó Iván horas atrás o minutos atrás sobre el tema del prototipado, el producto mínimo y demás, ¿no? En todo este rato hemos estado hablando de implícitamente de prototipos y de explícitamente de productos mínimos viables, ¿no? Pero muchas veces esos términos se usan como sinónimos y la verdad es que no lo son, ¿no? Porque el prototipo, como respondía a la consulta de Iván, por lo general siempre responde a una sola pregunta y es, oye, si eso que te vamos a hacer tiene sentido, ¿no? ¿Y a qué vas con tiene sentido? Porque un prototipo o un prototipado se lo sueles contar a personas de confianza, un círculo muy cercano, para validar si esto que tenemos en mente tiene sentido, ¿no? Mientras que un producto mínimo viable no se consulta si es que tiene sentido o no, sino es que si hay mercado que va a pagar por esto o no, ¿no? Y en la consulta o a quien se muestra no es a personas de confianza o a 5 individuos, sino se muestra al mercado. Se saca al mercado que flote, que fluya, que rebote, y si sobrevive es porque el producto finalmente era el correcto, ¿no? Entonces, básicamente, la lógica de un prototipado es que se hagan las correcciones antes de invertir, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente hacer un prototipado tiene un bajísimo costo, inclusive a veces no hay costo, ¿no? Y se puede corregir antes de la inversión, como dije. En cambio, un producto mínimo viable puede ser que sea de bajo costo, a veces tiene un costo medio, pero lo mejor, digamos, de un producto mínimo viable versus un prototipado es que del MVP tú realmente adquieres o aprendes datos reales del mercado, ¿no? Esos puntos de data que dije del consumidor, que eso se vuelve muy valioso para validar justamente tu producto o tu modelo, ¿no? Entonces, un poco la progresión es esta, la que pongo aquí, ¿no? El primer paso, como dije, ¿no? La organización sigue la estrategia, ¿verdad? Y la estrategia nace de los objetivos. Lo mismo, el prototipado, ¿no es cierto? Decanta en un producto mínimo viable y un producto mínimo viable validado decanta en un producto de consumo en el mercado, ¿no? El prototipo lo que hace es explora, el producto mínimo viable lo que hace es valida con datos, ¿no es cierto? Como les pongo aquí, valida con datos reales y el producto lo que finalmente va a hacer cuando ya es un producto final, construye el mercado que queremos y lo busca a sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, repito, el error más frecuente que se suele leer en todos estos casos de éxitos y también de fracasos, lógicamente, es saltarse del prototipado, ¿no es cierto?, directamente al producto o inclusive omitir un producto mínimo viable, ¿no? Cada salto que ustedes omitan en este silogismo, en esta cadena, puede ser un riesgo que finalmente se va a ir acumulando, ¿no? Entonces, Gianfranco, ¿cuál debemos usar? Mira, empieza con un prototipado, ¿no? Pregúntate si tiene sentido lo que estás haciendo, tómalo con personas de confianza, no te va a costar, ponlo en blanco y negro, codifícalo, muéstralo, ten claro qué es lo que quieres y qué cosa, qué brecha quieres satisfacer, ¿no?
Ahora, si tiene más ganas y sobrevivió al prototipado, desarrolla un producto mínimo viable. No es quitarle y mocharle partes al producto final, no. Es lanzar la carnecita, probar si esa carnecita funciona o no funciona, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? A través de videos, en fin, en muchas cosas más que hemos visto con los varios ejemplos que ya hemos dado, ¿no? Y después de que tengas esa información cuajada, validada, que te haya redimido puntos de datos reales para poder construir justamente la jornada, no solamente el producto, recuerden la primera lámina, sino construir toda la jornada del consumidor, este famoso Customer Journey, ahí recién es que van a estar listos para, primero, fondear el producto porque va a requerir una inversión de todas maneras, en tiempo, en refuerzo, en dinero, en recursos, ¿no es cierto? Y poder lanzarlo al mercado. Pero ya lo vas a lanzar con una premisa de que va a haber venta, ¿no? De que se va a poder sostener en el corto plazo. Si tú te omites los dos, inclusive, vas a lanzar algo y vas a estar esperando cruzado de manos que finalmente nunca llegue, ¿no? ¿Cuántas personas, amigos míos, saliendo del tema deportivo, se les dio por lanzar marcas de polo, ¿no? Estampados, o hasta crear marcas propias? Y cuántas marcas de polo hay en el mercado. Se dieron la chamba de ver justamente qué porción del mercado querían satisfacer, qué necesidad había por satisfacer, o simplemente era uno más del mercado. Si eran uno más, están nadando en un mercado rojo, ¿no? De pirañas, en donde el costo, pues, y el centavo mata. Entonces, muchos de ellos quebraron, pero a los pocos meses, ¿no? ¿Te extraña, Gianfranco? No, no me extraña, porque la estadística mundial dice que el 70% de empresas nuevas, de productos nuevos que lanzan al mercado, quiebran. Entonces, esa es la importancia de estas fases que estamos viendo, para justamente tratar de evitar el tema de la quiebra, ¿no? Y aquí es donde la validación y la iteración son conceptos fundamentales dentro del producto mínimo viable, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con todo esto que hemos aprendido? Esta información que nos ha dado el mercado, ¿no? Porque finalmente emprender no es una apuesta. Si mañana decimos entre nosotros, los 247, oye, a todos ponemos 10 soles y vamos a hacer un estadio municipal, ¿no es cierto? Y vamos a alquilarlo y vamos a ganar plata por alquileres y nos vamos a hacer millonarios. Finalmente, si no logramos aprender de los puntos de data, ¿no es cierto? Y emprendemos porque hacemos una apuesta, es decir, un balazo al aire, ¿no es cierto? Estamos fritos, porque finalmente recuerden que todo esto que estamos hablando del emprendimiento es un proceso planificado, ¿no? Se avala por un método científico, es metódico, ¿no? Y eso es la fundación base de todo esto, ¿no? Si no saben qué hacer, aquí les dejo un poco el camino que hay que seguir para efectos de claridad, ¿no? Y es que el ciclo tiene 4 etapas muy lógicas, pero aquí las están viendo para tener justamente el camino trazado, ¿no? Primero es la hipótesis, ¿no? ¿Qué cosa? Y la respuesta aquí que busca responder es qué cosa creemos que es verdad sobre nuestro cliente y sobre nuestro modelo. Recuerden que el producto mínimo viable busca validar ambos, ¿no? O uno u otro o ambos. Entonces, ¿qué hipótesis creemos que es verdad sobre nuestro cliente y nuestro modelo, ¿no? Y esta tiene que estar lógicamente escrita, no puede estar en la cabeza, ¿no? Si, Iván, tú tienes la idea de llevarla a un grupo de amigos, no solamente se los cuentes, tienen que verlo en gráfico, forma gráfica, ¿no? Forma ilustrativa, que puedan ver algo al menos, ¿no? La carnecita o una parte, o aterriza un mapa conceptual, ¿no? O muestren los números y el flujo detrás de eso, pero tiene que estar codificado, no puede estar en la cabeza. El segundo, lógicamente, es el producto mínimo viable, que es lo que nos hemos gastado la última hora hablando, ¿no? Que es, aquí hay que responder esta pregunta, que es, ¿cuál es el experimento más barato que podemos hacer para probar esa hipótesis, ¿no? No el más completo, ojo, porque estamos hablando de un producto mínimo viable, sino el más barato y que nos sirva. ¿Para qué? Para obtener información, porque finalmente eso es lo que queremos. Información, saber si esto va a funcionar o no va a funcionar. Tercero es esta, la de aprender, ¿no? ¿Qué dicen los resultados reales detrás del producto mínimo viable? ¿Se probó o no se probó la hipótesis? ¿No es cierto? Y después, o cuarto, es decidir, con base a toda esa información, ¿qué hacemos? ¿Perseveramos? Es decir, insistimos, hacemos la inversión, vamos adelante, y votamos, es decir, cambiamos de idea, la mejoramos porque el mercado nos dice que no va por acá. Más bien, lo que nosotros nos habíamos imaginado va totalmente por otro lado. Entonces pivotamos, ¿verdad? O un tercer camino, un tercer discriminante puede ser si es que abandonamos, simplemente decimos, sabes que no, mira, esta idea que yo tenía
¿no? Yo les cuento, yo hace 20 años quería traer luminarias LED que se alimentaban con paneles solares para las canchas que habían en esa época, hace 20 años, de fútbol de gras sintético en el Perú, que habían montones, ¿ah? Pero costaba una fortuna porque cuando tú querías jugar de noche, que era el horario estelar, digamos, ¿no es cierto? Costaba un montón porque el costo de la energía, porque esos faroles, esos reflectores que antiguamente usaban, jalaba una cantidad de kilowatts impresionante. Yo quería emprender, ¿no es cierto? Y poner luces LED increíbles que finalmente se cargaban durante todo el día y en la noche, estoy hablando hace 20 años, ¿no? Entonces, en mis primeros pininos, lógicamente, tenía mi hipótesis, no la probé, no hice un producto mínimo viable, ¿no? Pero simplemente decidí abandonar el tema, ¿no? Entonces, lo mismo. La cuarta etapa es esta clave, que es donde tenemos que decidir. Si perseveramos, cerramos el micro, por favor. Liz, Lenny, por favor, ¿me ayudas cerrando tu micro? Gracias. Entonces, nada, esa cuarta etapa también es igual de fundamental. Perseverar, que vamos a ir adelante y ahí es donde ya vamos a comprometer recursos en serio, tiempo, esfuerzo, dinero, recursos y demás, o pivotamos porque la data nos dio otra información que nosotros no veíamos, pero el camino correcto era otro, o simplemente abandonamos, ¿no? Entonces, un poco esa es la validación y el proceso de validación que tenemos que tener siempre en mente, ¿no? Y lógicamente, la decisión más fácil no es si el producto funcionó o falló, ¿no? Es más bien si nosotros como gestores deportivos, como emprendedores, somos honestos con lo que finalmente los datos nos están diciendo, ¿no? Porque por ahí va a ir esta decisión. Porque uno puede ser testarudo, terco y decir, no, esto no va por ahí, esto va por donde yo digo. Bueno, puede ser que terminas invirtiendo y al final eres parte del 70% que deja de operar el año siguiente y puede ser que esa inversión que hiciste representaban o los ahorros de tu vida o comprometía, no sé, un crédito bancario, o no, o sea, puede traer muchos problemas. Entonces, repito, hay que ser muy honestos con los datos que nos está dando esta prueba de mercado. Y por eso que es fundamental hacerla siempre, ¿no? Y, lógicamente, dentro de la validación aparecen este tipo de errores, ¿no? Porque también va a aparecer este tipo de errores sobre los famosos falsos positivos o falsos negativos. En corto, para no hacerla muy larga, un falso positivo va a suceder cuando el producto mínimo viable parece que va a funcionar, pero finalmente los resultados no son reales. ¿Y por qué? Porque quizás los usuarios eran tus amigos, ¿no? O eran fans, se conoce en un estadio temprano, ¿no es cierto? Eran quizás entusiastas que simplemente te respondieron otra cosa que realmente no iba por ahí, ¿no? La típica cuando le preguntas a la tía o al padrino o al tío que si tú te pones a hacer chupetes, ¿te va a comprar los chupetes? Sí, te compraría todos, te lo va a comprar una vez. Pero lo cierto es que él quizás no va a ser tu cliente, ¿no? Entonces, un falso positivo es cuando los resultados no son reales y te dio una esperanza, te mostró un camino que quizás no era. Por eso que repito, donde probamos nuestros MVPs es fundamental. Tiene que ser en el segmento de mercado que vamos a atacar, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente represente una respuesta real. Por otro lado, el falso negativo es lo opuesto, ¿no? Es que donde el producto mínimo viable falla más bien, ¿no? En donde quizás el modelo que tenemos está perfecto, pero el producto falló, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Ya lo vimos antes, puede ser que sea el canal de prueba incorrecto, ¿no es cierto? O el timing era malo, quizás, no sé, hace 20 años la luz LED generada por paneles fotovoltaicos, en ese momento, no sé, no funcionaba, pero 5 años después era el boom, ¿no? Hasta el día de hoy no hay ninguna, pero quizás nunca más funcionó, pero por eso puede ser que el canal sea el incorrecto, puede ser que el timing, el tiempo no es el correcto, ¿no? O inclusive puede ser que tu producto mínimo viable está mal construido, ¿no? Y esa hipótesis que te has planteado no es la correcta, o sea, por ahí no va esa necesidad, esa oportunidad y esa brecha que quiere satisfacer el mercado. Entonces, también atentos con esto, ¿no? Esa etapa de validación y de iteración no es lineal, ¿no? Tú puedes plantear una hipótesis, hacer un producto, aprender. Oye, pivotamos. Haces otro producto, aprendes. ¿Qué me dice la data? Que tampoco va por ahí. Otra vez, pivotamos. Haces otro producto, aprendes. ¿Qué te dice? No, que no va por nada, abandonamos. Listo. Entonces es un proceso iterativo. Hay que validar el estadio. No es solamente que lo haces una vez y
No, ya, mi producto mínimo me dijo que sí, entonces yo me lancé y me aventuré. No, es un proceso de validación y de iteración, ¿no? Volvemos al caso de la liga de drones, que realmente es un caso muy rico en información y pinta de cuerpo entero justamente todo esto, ¿no? Ya les conté hace un rato que su producto mínimo viable, su MVP, falló, ¿no es cierto? Y acá viene quizás lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron después? Entonces, ellos, como dije, no empezaron siendo una empresa de tecnología, ¿no? Más bien, dice Nicolás Horvacevich, que el producto mínimo los obligó a hacerlo. ¿Por qué? Porque demostró que no había tecnología o lo que ellos requerían no existía, ¿no? Entonces, si no existía, dijeron, vamos a hacerlo, pivotaron. Eso es un claro ejemplo de cómo se pivotea, ¿no? Entonces, ¿cómo pivotaron? Porque, bueno, el modelo de ingresos inicial que ellos pensaron era empresa de eventos, hacemos carreras en estadio, ¿no es cierto? Ganamos por entradas, por broadcasting, por sponsors, ¿no es cierto? Un modelo perfectamente razonable y que aplica, pues, a muchas industrias, ¿no? El problema es que para que ese modelo funcione, necesitaba una tecnología que no existía, ¿verdad? En un mercado que tampoco existía, y finalmente eso hacía que el modelo, no el producto, el modelo se caiga, ¿no? No había nada que comprar, no había producto, porque finalmente el dron ni siquiera podía volar, menos transmitir en buena calidad para ponerlo en televisión, ¿no? Entonces ahí es donde viene justamente la decisión más importante, que dijeron, oye, hay que construir nuestros propios drones. Regresamos a la hipótesis, y esa fue la verdad. Oye, ¿y si construimos nuestros propios drones? Ok, entonces hay que probarlo, pues, ¿no? ¿No es cierto? Entonces es ahí donde finalmente comenzaron a migrar, y al tener este activo, ¿no es cierto?, que nadie más tiene en el mundo, en vez de terciarizarlo como vimos, dijeron, no, vamos a crear la empresa como una empresa de tecnología, va a ser nuestra, ¿no? El tema del vuelo, el tema de la transmisión de primer nivel va a ser nuestra, ¿no? Entonces lo que empezó como una solución, digamos, a un problema operativo, se convirtió definitivamente en una ventaja competitiva muy valiosa, ¿no? Entonces este es un claro ejemplo, repito, de cómo pivotaron, ¿no? Y pivotar a veces no es rendirse, porque es un proceso iterativo, hay que validar, muchas veces puede ser desgastante, sí, pero pivotar no es rendirse, ¿no? Por el contrario, es escuchar, creo yo, es escuchar al mercado qué cosas te está diciendo, ¿no? Entonces, como dije 2 láminas o 3 láminas más arriba, aquí nosotros como gestores deportivos tenemos que tener esta capacidad y sobre todo esta honestidad, de poder cambiar la dirección, ¿no? La dirección de estos proyectos, pero sobre todo cuando los datos lo digan, cuando los datos lo respalden. No es un tema de corazonada, no es un tema de intuición, ni nada, es cuando los datos, aquí tenemos que levantar datos, ¿ok? Solo así nuestro producto mínimo viable, nuestro programa, nuestro proyecto, nuestra idea, nuestra marca, nuestro emprendimiento va a ser exitoso. De lo contrario, no. ¿Ok? Y con esto llego a la última sección del módulo. Este módulo ha sido más denso en el nivel teórico, pero hay que sentar las bases de manera muy clara. El anterior fue más lúdico, ¿verdad? El último vamos a hacerlo más lúdico, pero este sí tenía que ser un poco más denso porque había que sentar estas bases teóricas del modelo y no basta solamente con contarle la historia, porque después cuando esa historia ustedes no la pueden aplicar a sus ejemplos, a su contexto, a su realidad, no sirve de nada, ¿no? Entonces, aquí también voy a ser directo y con aspectos legales no pretendo hacer un curso de introducción al derecho deportivo porque es muy extenso y complejo, ¿no? Sino sí recalcar que finalmente la parte jurídica, los aspectos legales, es algo que solemos postergar como gestores, ¿no? Desde la formalidad de nuestras empresas hasta la redacción de un contrato, ¿no? Entonces es por eso que quiero hacer y me he tomado el atrevimiento de acotar esto a las formas societarias y sobre todo leyendo algunas preguntas también en clases anteriores, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental que me hicieron en algún momento en la primera clase o en la segunda, fue ¿qué estructura jurídica tendríamos que construir nosotros a nuestro emprendimiento, ¿no? O que necesita nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, primero aquí hay que hacer una distinción súper clave y simple de los tipos de empresas. Hay empresas con fines de lucro, es decir, donde buscan maximizar la riqueza del accionista y generar valor, definición estándar de introducción a la administración o administración 101, ¿verdad? Y asociaciones sin fines de lucro,
que no significa que no puedan ganar recursos o generar recursos, por el contrario. Una vez proyectados todos los flujos y todos los encajes futuros, no van a poder destinar un sol más para ellos. Básicamente, una empresa busca generar utilidad, una asociación no busca generar utilidad, ¿no? Y de ahí, dentro, digamos, de las empresas con fines de lucro, hay una serie de formas societarias que son las que les pongo en esta tabla, ¿no? La primera, que puede ser la que ustedes muchos operen o estén operando actualmente, porque es la más rápida, es la persona natural con RUC, ¿no? O persona natural con negocio, como se le conoce, ¿no? ¿Qué necesitas acá? Un RUC, una licencia municipal, se aplica y ya estás, ¿no? Pero esa forma societaria tiene un problema serio, ¿no? Y es que la responsabilidad aquí es ilimitada. Es decir, si el negocio tiene deudas, tú como persona natural respondes con tu patrimonio a esas deudas. Hablamos de casa, carros, ahorro, etcétera, etcétera. O sea, es muy peligroso si es mal manejado, ¿no? Si eres un instructor de fitness, como pongo aquí, un freelancer, un profesor de boxeo, etcétera, etcétera, ok, puede funcionarte bien porque necesitas un RUC, giras una factura o estás en el área formal, digamos, pero cuando hayan riesgos financieros reales y digas, oye, quiero poner mi academia, ¿no? Y voy a invertir en alquilar esto, basta que dejes de pagar el alquiler y se van contra tus bienes personales, ¿no? Entonces, digamos, es una forma societaria que se queda corta. Es válida, repito, porque es la más fácil, pero no perdamos de vista el largo plazo. Otra es la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Esta resuelve, digamos, el problema del emprendedor individual, que es esta persona natural con RUC, ¿no? Porque, primero, es un solo titular, no necesita socios, y lo bueno es que el patrimonio es acotado, se limita al aporte, es decir, no van contra tus garantías o tus bienes personales, ¿no? Si la empresa tiene deudas, el titular va a responder, ustedes van a responder solo con el capital o el valor social, el accionariado que hayan aportado a esa empresa, ¿no? Entonces, acá lo tengo, esta está regulada por el decreto ley 21621, ¿no? En este caso no está amparada en la Ley General de Sociedades. Una academia deportiva, por ejemplo, unipersonal, en donde una persona es el dueño, puede ser el coach, puede ser todo, ¿no es cierto? Podría encajar perfectamente en una EIRL. Lo bueno, repito, se limita el aporte. También tenemos SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en donde es para equipos más pequeños, más grandecita que el anterior, porque acá era 1, acá podemos ser de 2 a 20, ¿no? Otro gran beneficio es que también la responsabilidad se limita al aporte accionarial, al aporte societario, ¿verdad? Un club deportivo, familiar, una pequeña empresa y demás que hace eventos deportivos o similares, puede ser un ejemplo típico de una SRL, ¿no? Y finalmente, aquí llegamos a la SAC, quizás la más preferida de todas porque también te permite hacer cosas más grandes. Cuando esto se va escalando y tú ves el horizonte a largo plazo, vas a poder hacer cosas más grandes, ¿no? Y esta es la forma más común de todas las pequeñas y medianas empresas en el Perú, las famosas pymes, ¿no? Y aquí lo mismo, necesitas 2 a 20 socios máximo, la responsabilidad es limitada al aporte, ¿verdad? Por ejemplo, pero acá no cotizas en bolsa, ¿no? Tienes una administración más dinámica, ¿no? Que la SRL o que la IRL, lógicamente, lo cual también te permite asumir riesgos, digamos, riesgos financieros más grandes, ¿no? O sea, tirarte a la piscina en cosas más grandes, ¿no? En algún momento, no sé, comprar un club de fútbol, construir infraestructura propia, ¿no? El caso de Bodytech, el caso de SmartFit, podría encajar en SACs sin ningún problema, ¿no? Donde ya vas a establecer un gobierno corporativo, van a haber funciones, ¿verdad? Va a haber quizás un directorio que puede ser facultativo a la gerencia general, pero también podrías tener un directorio, es un conjunto de personas que van a tomar las decisiones con el presidente del directorio y finalmente hay un gerente general que es quien las implementa, ¿no? La SAC, repito, es una forma top y obviamente vas a pagar renta en la medida de tu facturación, así que no se asusten con eso. Ahora, hay un nuevo modelo que ya salió hace un par de años, que es la famosa SACS, Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada. No confundir con la SAC, sino esta es la simplificada. Ese es el modelo más nuevo y accesible, ¿no? Lo vas a poder conformar rápidamente. Ojo, eso sí, solamente personas naturales, porque en una SAC pueden entrar personas jurídicas, ¿no?
acá es solamente conformada por personas naturales, tú, yo, nosotros, pero ninguna empresa puede ser dueña. ¿No? O sea, no puede ser dueña de una empresa, dueña de otra empresa. No. Lo bueno que es 100% digital. No tienes que ir a ninguna notaría, no tienes que elevar a escritura pública, no tienes que ir al notario, nada. Es todo digital, solamente tienes que tener tu DNI electrónico. Todo se hace por la web del Estado peruano, no necesitas ni siquiera minuta de constitución y ya tienes tu SAC funcionando, ¿no? La responsabilidad se limita al aporte y lógicamente se ha creado este modelo pensando en los emprendimientos en el Perú, ¿no? De todo tipo. Entonces, esta podría ser una forma de explorar si conviene o no. Tiene bajo costo, ¿no? Para armarla es el tiempo rapidísimo, es insignificante. Y repito, podrían encajar perfectamente aquí. Y finalmente, si volvemos a las asociaciones o los sin fines de lucro, la última sería la asociación civil, ¿no? Que, repito, se caracteriza por ser una organización, un conjunto de personas que puede recibir muchas donaciones, puede generar muchísimos ingresos, inclusive millonarios. La empresa Rolex de relojes del mundo es una asociación, no tiene dueños, ¿no? Puedes, inclusive con una asociación, beneficiarte de exoneraciones tributarias, ¿no? La mayoría de clubes peruanos son asociaciones civiles sin fines de lucro. Me refería al club de fútbol, pero la ley de promoción y desarrollo del deporte, la 28036 y sus modificatorias, te obliga a que todas las federaciones deportivas, todos los clubes de base, sean asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? La responsabilidad no aplica, es netamente societaria, porque finalmente no transas a un nivel comercial como las otras, ¿no es cierto? Y un ejemplo clave de esto es las fundaciones, ¿no? Entonces, también, oye, ¿cuál es la que necesito yo, no? Si la pregunta viene, oye, Franco, ayúdame, ¿cuál es la que yo necesito? Va a depender del giro de negocio, ¿no? Aquí lo que estoy dando es una pincelada de lo que existe para que finalmente tú puedas indagar y ver qué es lo que más te conviene, ¿no? Todas tienen sus pros, todas tienen sus contras. Aquí en este enlace, cuando vayan al enlace en la web, hay un hipervínculo que se redirecciona a la página del Gobierno del Perú, donde hay mucha información desde cómo constituir la SACS o para constituirla, y también información en general del resto de formas societarias, que repito, algunas encajan en la Ley General de Sociedades, otras encajan en el Decreto Legislativo 1409, si mal no recuerdo, otras en el Decreto Ley 21621, en fin, cada una de estas tiene una ley, ¿no es cierto? La ley marco es la Ley General de Sociedades, pero las personas natural con RUC, ¿no es cierto? Y las asociaciones tienen otra legislación. Así que nada, todo eso lo van a poder encontrar aquí. Así que les dejo el enlace, que es en verdad el Ministerio de la Producción, ¿no? Muy útil, repito, para orientación clave. Ahí está, gobierno.p, sí, de produce, ¿no? Ministerio de la Producción, ¿no? Y acá ya no lo voy a desarrollar, y menos mal que lo hice porque ya vi que el tiempo me ganó. Quiero que miren en todo caso estos títulos, porque también son aspectos legales clave dentro del emprendimiento de los deportes, ¿no? Y algo indispensable es el tema de marcas, ¿no? No pierdan de vista que finalmente una marca puede ser el activo intangible más valioso que ustedes puedan tener entre manos, ¿no? Que su proyecto en sí tenga una marca asociada, eso puede ser algo valioso. Entonces no hay que dejarlo de ver, no hay que olvidarse de esto, ¿no? Los nombres que finalmente le pongamos a estos emprendimientos tienen una intangibilidad, son un activo que debemos de proteger, ¿no? Y esto, ¿quién lo hace? Lo hace Indecopy, ¿no? Y tú puedes pedir el derecho de uso de tu marca, bien sea como producto o como servicio, en las distintas clases internacionales, ¿no? En donde tú a Indecopy le vas a pagar una tasa y ellos te dan el derecho de uso de la marca, del nombre, como también del isotipo o del isográfico, ¿no? O el famoso logotipo. Entonces, eso te permite proteger tu marca por un periodo de 10 años que después es renovable, cosa que también si hay alguien que te quiere copiar, no solamente el modelo de negocio, sino también la marca para confundir al cliente, tú con eso también lo bloqueas y le dices, no chochera, no hay espacio en este mercado porque tú estás violando pues mi propiedad intelectual, ¿no? Entonces, al igual que la constitución societaria y la forma societaria es muy importante a nivel legal y que nosotros como gestores deportivos dejamos en el olvido, el tema de las marcas es otra cosa que no perdamos de vista porque es un activo y un activo muy, muy importante. La DRL, la Liga Mundial de Drones, no solamente se ha vendido en 250 millones por la tecnología, sino también por la marca, ¿no? Entonces, la marca, piensen en la marca Coca-Cola, ¿no? La fórmula de Coca-Cola está guardada en una bóveda en Atlanta
en donde solamente 2 personas en el mundo tienen acceso, ¿no? Entonces, el valor de marca es importante también. Y por último, tema de contratos. Recuerden, y aquí para no entrar en más temas de derecho y ya habiéndose acabado el tiempo, lo que no está escrito, todas estas ideas, marcas, pensamientos, proyectos, productos mínimos viables, todo lo que usted tenga en mente que no está escrito, no existe. Hay que codificar todo. Y llegado el momento, tenemos que llevarlo a la notaría, firmarlo, protegerlo, patentarlo, ¿no? Acá podemos desarrollar todo un tema de propiedad intelectual también, de patentes, pero finalmente quédense con el tema de contratos. Todo lo que ustedes puedan crear y puede ser vendible o puede ser cedido a un tercero, que no es lo recomendable, pero puede ser cedible, todo póngalo por escrito, ¿ok? Lo mismo, si van a juntarse con otra persona más y esta idea la desarrollan juntos, no esperen a que el producto se lance al mercado para decir, oye, ya somos socios formales. No, no. Desde el día 1 hay que al menos aterrizar un contrato. No lo leen en escritura pública, pero por lo menos legalicen firmas en notaría, ¿no? Repito, lo que no está escrito no existe y después no hay a quién reclamar. Entonces, quédense con esa idea. Y la idea es la siguiente, sería que el deporte en general, ¿no es cierto? La marca, el contrato, no los vean como trámites administrativos, ¿no? Por el contrario, yo creo que son la diferencia entre poder tener y jactarnos de tener un activo real, tangible, concreto, a simplemente ser una idea pues, que tenemos en la cabeza y que se la pueden robar también así de fácil, ¿no? Entonces, la literatura, la parte teórica la he extraído de estos autores, como siempre. Es más, me olvidé poner la bibliografía en la lámina, en el módulo anterior. Eso lo voy a actualizar después. Y nada, lamento haberme extendido más del tiempo pensado, lo cual deja poco tiempo o casi nada de tiempo para preguntas. Sé que este módulo ha sido menos lúdico, mejor dicho, que el anterior, ¿no? Es un poco más denso, pesado a nivel teórico, pero creo que era fundamental entender estos conceptos y sobre todo los últimos de manera muy clara, ¿no? Y dejarle las bases. Entonces, un poco a modo de síntesis, hoy hemos visto este camino completo del diseño, ¿no es cierto? Desde cómo pensar o cómo pensar sobre la experiencia del usuario, ¿no es cierto? Pasando por el prototipado, pasando por cómo se valida una idea, cómo se interactúa, ¿no es cierto? Se itinera hasta finalmente llegar a algunos aspectos legales básicos para estructurar, al menos de forma societaria, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, ¿no? Creo que la Liga de Drones nos ha acompañado como este ejemplo transversal a lo largo de estas láminas, pero justamente no es una empresa que nos ha enseñado que se diseñó primero desde la experiencia antes de tener el producto, ¿no? Que tuvo también un producto mínimo viable que falló, ¿no es cierto? Frente a inversores, falló en público, fue una vergüenza total, pero también tuvo las agallas de, con base a esos datos, saber pivotar, ¿no es cierto? Y pasar de una empresa de eventos a una empresa de tecnología, ¿no? Y que finalmente, como dije, se terminó pues vendiendo hace poco en 250 millones, precisamente porque supo cómo proteger lo que construyó, que es lo que acabamos de ver al final con los aspectos legales básicos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos vamos, y que con esta me despido, va a ser lógicamente la que abre el próximo módulo, ¿no? El módulo 5, que es, oye, ahora tenemos protegido, tenemos claro nuestro modelo de negocio, estamos listos para sacar justamente nuestro producto. Lo lógico va a ser, oye, ahora ¿cómo lo escalamos? ¿No? ¿Cómo lo crecemos? ¿Cómo lo financiamos? Ahora, ¿de dónde viene la plata? La semana anterior me preguntaron, oye, los patrocinios, ¿a quién pedimos plata? Justamente eso es lo que vamos a ver este jueves y con eso terminamos el curso, ¿no? Cómo construir justamente el equipo humano necesario para que no dependa solamente de ustedes llevar adelante y llevar al mercado esto, ¿no? Gracias a todos nuevamente por el tiempo. Te devuelvo el pase, Luis Miguel o Stephanie, nuevamente, para que tú decías si hay tiempo para preguntas o no, o simplemente la dejamos para la próxima clase. Buenas noches, gracias, Gianfranco. Recordarles también a todos los participantes que el examen 2 se habilita el día de mañana al mediodía, les vamos a estar comunicando a través del WhatsApp. Y lo otro es que el examen 1 está habilitado hasta el 6 de julio para que puedan dar. Luis Miguel me dice que tenemos 3 minutos para preguntas.
Si alguno de ustedes desea hacer consultas para que puedan indicarnos. Vamos a ver si han levantado su mano. Sí, hola Steph, ¿qué tal? Gianfranco, aprovecho ahí en hacer la pregunta que estaban dejando por ahí. De repente tienes alguna recomendación de alguna librería en donde puedan, ya sea virtual o física, ¿no? En Lima o a nivel nacional, donde puedan adquirir libros vinculados al deporte. Sí, bueno, lo que recomiendo es que si tienen algún primo, amigo, hermana, o ustedes están llevando algún curso en la universidad, recuerden que los repositorios académicos de las universidades tienen todo y es gratuito, ¿no? Si no, tenemos la Biblioteca Nacional del Perú. También es una fuente que pueden consultar y pueden acceder a eso, ¿no? Entonces, vayan por ahí. Yo para poder armar estos cursos, me da risa porque ahí alguno de ustedes creo que puso puro ChatGPT, no sé si me estaban diciendo a mí o le estaban respondiendo, pues, a todo esto que estaban copiando. En algún momento creo que un participante comenzó a copiar mucho texto. Acá no hay nada de ChatGPT, ¿no? Si les enseño la cantidad de papers que he tenido que leer para comenzar esto, la idea es buscar justamente fuentes secundarias, ¿no? Y esas se van a encontrar en las bibliotecas. En este caso, al ser docente, tengo la facilidad de poder descargarlas. No tengo la autorización para compartirlas, si no sería encantado de hacerlo, pero si quieren temas académicos y demás, las bibliotecas, los repositorios universitarios o la Biblioteca Nacional es una buena fuente. Si quieren libros y material académico más abierto, no solamente teórico, sino también más lúdico, bajo una perspectiva antropológica, social y demás, todas las bibliotecas de Lima, ¿no? Crisol, Librerías del Sur, en fin, todas las que están en internet. Inclusive hay una página web, se me ha ido el nombre, no sé si alguien me ayuda recordando, puedes comprar también los libros en línea y te llegan a tu casa desde afuera, ¿no? Y muchos de ellos tienen un bajo costo. Entonces, hay libros desde 10 soles hasta libros de $100, ¿no? Pero repito, si buscamos gratuito, una librería o la Biblioteca Nacional, es una buena parada, ¿no? Si no, repito, la prima, el amigo, el hermano que está en la universidad, aprovechen y que ellos, en todo caso, puedan acceder a esos materiales para que ustedes los puedan leer, ¿no? Profe, ¿y un libro que nos recomiende para leer sobre emprendimiento? Sobre emprendimiento, hay uno, voy a abrir la página web y voy a compartirla.